armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Solo aceptaremos una victoria total. Buena suerte a todos e imploremos la bendición de Dios Todopoderoso para esta grandiosa y noble empresa. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar. Hoy saltamos sobre las playas de Normandía, pero antes nos vamos a preparar el equipo completo de Bellum Artis. Ya sabéis que nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, también en iVoox escuchándonos anticipadamente y en YouTube he creado unas nuevas categorías para si alguien quiere apoyarnos con más energía y con más fuerza, podrán incluso llegar al nivel de cónsul. Y también este nivel de cónsul y los niveles más altos en Patreon permitirán participar en los programas trimestrales que quiero hacer con los mecenas en modo una especie de chat, debate con ellos sobre historia. Espero que os animáis a participar y a apoyarnos para que sigamos contando historias de una forma independiente, con rigor histórico, pero sobre todo con amenidad. No os molesto más, preparad vuestros paracaídas, engancharos y los que vais en planeador, por favor, agarraros fuertemente. La sacudida va a ser grande. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Buenas noches para ti y también a todos los que nos estén viendo y nos vayan a oír también si sale esto también en podcast. Buenas noches a todos. No, salir va a salir. El problema es, veremos la fecha. Eso es otra cosa ya. Sí. Pues David, por suerte tenemos tantas historias habladas que contar que no da tiempo a subirlas todas. En formato podcast voy subiendo y lo que voy haciendo es las de actualidad, las voy actualizando un poco antes y las demás van por orden. Pero estas de Normandía voy a intentar meterlas un poco, por lo menos en fecha de junio, ¿no? Para que la gente disfrute de Normandía justo en el mes que se recuerda, ¿no? Sí, hoy estamos ahora en el aniversario. Hoy es la noche de todas las noches, la noche del 5 al 6, y es cuando despegaron, bueno, a partir de las 12 y poco, despegaron los paracaidistas para lanzarse en Normandía, tanto los británicos un poco antes, a las 11 y pico despegaron. Los americanos, ellos aterrizan a partir de la 1:30, se lanzan, pero los Pathfinder, los exploradores, se lanzan a las 12:15 sobre Normandía, o sea que despegaron. El vuelo era más o menos algo menos de una hora, me parece, pero bueno, en el avión estabas mucho más tiempo, entre que se organizaban, se cargaban, se subían, pues estaban desde por la tarde ya metidos en los aviones, o sea que a estas horas ellos estaban todos metidos en los aviones o subiéndose, en el 44, hace unos cuantos años ya. Y muchos habían estado unos días antes porque había habido una movilización previa que se paró, pero sí que habían hecho 4. Ya el intento de subir, ¿no? El día 4 iba a ser el desembarco y lo posponen por el mal tiempo al día 6 y era el último día que les quedaba porque después ya quedaban estos 2-3 días de buen tiempo, entre comillas, digamos era un tiempo nublado con olas de 1,5 metros, 2 metros, pero bueno, no eran tormentas en el canal. Y si no, la siguiente fecha sería el 19 de junio, que era cuando, si se hubiera pospuesto esta noche, que estuvieron a punto de posponerlo, hubiera sido el 19 de junio. Y el 19 de junio llegó la peor tormenta en el canal en 100 años. Que es la que destruye los en Arromaches menos, pero el que estaba cerca de Omaha lo destruyó completamente, ¿no? Lo destruyó completamente, ya el puerto que habían montado allí, el puerto Mulberry, que se llamaba, ese quedó totalmente inoperativo, destrozado todo ello. O sea que hubiera sido un desastre si hubieran esperado hasta el 19 de junio, porque se les hubiera llevado puestos a todos. Hubiera sido una de los mayores desastres militares de la historia. Tuvieron suerte, la verdad. Sí. Bueno, hoy veremos, lo contará ahora Francisco, pero bueno, ya hemos visto los altos paracaidistas británicos
en el este del frente, y ahora veremos curiosidades sobre todo sobre el mapa, sobre el Google Earth, cosas que muchos no habréis visto. Los que nos escuchen lo van a tener más difícil, pero bueno, que se vean el de YouTube o se compren mi libro, mis guías No, sobre eso iba a hablar yo las... justo, que estamos aquí liándonos con cosas y nos olvidamos de hablar, ¿no? De lo importante, ¿no? Que es que bueno, también todos, no, es importante porque todos los que venís aquí venís a contar una historia, a divulgar, pero los que tenéis libros escritos es esencial también dar a conocer vuestra obra. Y en tu caso, tus guías sobre el desembarco de Normandía, la primera de todas, bueno, tengo la suerte de tenerla. Sí. Esta es la que me acompañó a mí en mi viaje a Normandía y me sirvió de mucho. Fue un gran placer. Mira, de hecho, que tengo aquí. Eso es un incunable porque solo se hicieron 500, me parece, o algo así de esas, y bueno, ya obviamente ya no se consiguen. Hay que tener las nuevas que ha publicado HRM, que viene con bastante más información. No me dejaron poner todo lo que yo quería escribir, claro, quería hacerla más o menos como las actuales, las que están ahora en venta, que tienen el doble de páginas, pero sirve perfectamente, no faltan cosillas, pero bueno, sirve. Las últimas, las que ahora están a la venta, pues están muy actualizadas. No la información, que es la misma, pero sí puse muchas más posiciones que no existían, muchas más anécdotas, y después 500 y pico posiciones GPS, que las veremos ahora en mi mapa, que es de donde yo después fui sacando las coordenadas. No están todo lo que van a ver en el mapa, no todo está en la guía, porque hay cosillas pues que no tienen interés para un friki como yo o otros que nos pero vean. No para todos los frikis. Pero eso, no todos los frikis les interesa todas las fijadas que... Para mí a lo mejor no tenía, y yo soy bastante friki de la historia, y a lo mejor para mí ciertas posiciones no me interesaban. De hecho, no pude verlo todo en los 3 días que estuve y tendré que volver, pero había cosas que yo a lo mejor no iba a buscar, eso es cierto. Sí. De todas maneras también te digo, 3 días es poco. Yo si podéis, el que quiere ir a Normandía, mínimo yo le recomiendo, tiene que ser tener 5 días allí. 5 días, bueno, uno que va y otro que viene, pero 5 días completos allí para llevarse, digamos, un baño bueno de lo que es Normandía. A ver, con 3 días te da tiempo a... Vi cosas, pero por ejemplo no entré en muchos museos, no vi muchas posiciones, no, es cierto, me faltaron días. Pero bueno, claro. Yo tengo una teoría en cuanto a los viajes. Bueno, este es el libro antiguo y después tengo los 2 nuevos, que son muy buenos los trabajos de HRM. Te dieron la oportunidad de engrosar bastante la guía, ¿no? Y darle una mejor edición, ¿no? Sí, han quedado bien, no me quejo. Lo único que a veces alguno de los lectores me dice pues que están en blanco y negro, pero bueno, a ver, son cosas de la editorial. Es un tema de dinero. Un tema de dinero, claro, si los hacen en color, pues los venden todavía más caros y a lo mejor no te los compra nadie, claro. Y ahí, David, tienes que tener en cuenta una cosa, claro, que cuando estamos hablando a lo mejor de 160 páginas se puede poner a todo color, pero cuando estamos llegando de 200 o más ya sube mucho el precio. Mira, de hecho tú no lo vas a ver ahora porque tenemos aquí en tu libro, en la parte de atrás, en la primera edición, en el antiguo, tengo lo que yo vi en mi viaje. Lo apuntaste. Lo apunté más o menos y lo tengo ahí todo para el siguiente. Pues el siguiente me acompañarás por triplicado. Iré este libro y los otros 2. Bueno, nada, perfecto. Yo estaría encantado de ir con un grupo de gente allá a enseñarlo. Mira, hace unos años me llamó una agencia de viajes, no me acuerdo dónde eran, españoles, habían leído mi libro hace ya años, ese que tienes tú ahí, y querían organizar viajes a Normandía con gente aficionada a la historia militar y llevarme a mí de guía turístico por allí. No salió adelante, pero vamos, yo estaría encantado, hombre, no dedicarme a ello, pero hacer 1 o 2 viajes al año yo estaría encantado. Vamos. Yo me acuerdo cuando estuve allí, iba con mi mujer, y unos amigos, ¿no? Y los amigos decían, Paco, yo te veo aquí en verano con un, no sé, estábamos con el TAC que hay por ahí, enseñando a la gente, ¿serías feliz? Y dije, bueno, a ver, no estaría mal, de trabajo de verano, unos días. Sí, eso. Bueno, ahora ya hay guías. Cuando yo fui las primeras veces no había mucho, ahora ya hay algunos guías que puedes contratar que están bien, excursiones que, a ver, no te van a llevar a ver todas las cosas que están en mis libros porque es imposible, pero te llevan a ver lo general y está bien. Alguien que, oye, que no quiera esforzarse mucho, pues te llevan, incluso hay alguno que te alquilan jeep conducen ellos, no te dejan a ti conducir el jeeps de la época, pero bueno, está bien, lo han mejorado todo. Para algunas cosas ha mejorado Normandía,
yo cuando fui las primeras veces aquello no estaba planteado en tema turístico y podías ir y entrar a todos los sitios, a cualquier búnker, fortificación, menos 2 o 3, el resto estaba todo abierto. Y ahora las últimas veces que fui, pues ya hay muchas cosas que están cerradas, que ya no puedes acceder a ellas y todo se ha vuelto de pago. Había cosas que antes eran gratis, ahora cobran entrada y bueno, pero a ver, es lo que tiene. Pero bueno, por lo menos lo cuidan y se puede ver todo todavía. Sí. Es la Disneylandia de la historia militar, para mí. Sí, sí, y consiguen hacer una atracción en cualquier sitio. Sí. Una Y cuadra, le ponen museos, dos sí. jeeps antiguos y un par de maniquís y ya tienen el museo del jeep. Sí, es verdad, lo hacen así. Pero bueno, hasta esos Hacen museos bien, no, no, pequeños, hacen bien. yo lo recomiendo, si tiene uno tiempo, porque a fin de cuentas son coleccionistas como puedo ser yo, que yo también colecciono cosas de la Segunda Guerra Mundial y uniformes. Yo tendría para montar un pequeño museo de esos, de los que montan por allí, Sí. pero siempre encuentras cosas interesantes en esos pequeños museos. Pero bueno, ya tienes que tener mucho más tiempo y bueno, tiene que gustarte mucho. En el libro vienen los museos importantes, en las 2 guías, y el que de verdad quiera ir allí, yo se lo recomiendo porque no va a encontrar otras guías ni en español ni en inglés, no existe, nadie las ha hecho. Empezarán, alguien me copiará, algún americano o de por ahí sacarán alguna de este estilo. Las hay de otras cosas, pero no de que pueda recorrer toda Normandía viendo estas cosas que vamos a ver ahora, por ejemplo. Eso es una cosa, que Son antes curiosas. puse el libro antiguo, el que salía con unas letras minúsculas, Sí, es la edición antigua que imita la tipografía de una máquina de escribir de la sí, época. sí. Y el último que puse es el de Sword, Hunegold. El otro que me pasó, te lo conté antes, lo estuve leyendo un poco antes para venir para aquí Y se ha y traspapelado ahí. no se lo he metido, ¿verdad? Tiene que estar por el camino, porque no fui a otro sitio, vine para aquí, pero bueno, es igual. Pero bueno, el que nos lea, nos escuche, Nos has conocemos bien puesto, el panorama. efectivamente, has puesto los Sí, enlaces y la gente pues los busca ahí, o entran en la página de HRM, o entran en mi Twitter, que está aquí escrito debajo de mi nombre, Díaz _Greuter, y entran allí a mi línea temporal y ven el enlace directo a la página web mía, donde están todos los libros que yo he hecho sobre artillería de costa, Normandía, la guerra de las Malvinas, vehículos militares españoles, lo que quieran, los tienen allí. Y incluso hay una descripción, hay fotos, hay mapas, pueden ver cómo son los libros y dicen, pues bueno, me interesa comprarlo o no me interesa y ya está. No vamos a obligar a nadie a a comprar leer, libros. no. A comprar, yo sí que no obligo, pero si alguien quiere leer un libro y que el autor siga escribiendo, hay solo dos Sí, opciones: comprarlos o eso ir es por lo verdad. menos a una librería, a una biblioteca, perdonad, y que al menos cogerlo allí porque la biblioteca al menos pagó por el Por libro. ellos. El Bueno, yo siempre digo pirateo que hace que la gente no siga escribiendo libros. yo recomiendo que la gente lo compre, sobre todo si no lo encuentras en la librería cercana que te la puedan encargar, pues comprarlo en Amazon está bien, pero yo siempre recomiendo las librerías porque si no se va a hundir Sí. el mundo de las librerías, ya ganan bastante poco ellos y si ya se hunden las librerías, pues los 4 que escribimos, pues no lo vamos no es que yo me haga millonario, ni tú, ni ninguno de los que escribimos, no nos No, sirve para nada, realmente pero bueno, el que menos gana en un sí, libro es el es el escritor. escritor, sí, Es decir, eso, salvo que hagas autoedición, que ya no serías escritor, serías editor también, sí, y se complica por otros lados. sí. En el tema, yo estoy a favor, siempre digo que los libros que recomiendo los compréis en la librería de vuestro barrio y si no vais a ir, al menos si vais a comprar en Amazon, por lo menos comprar a través de mis enlaces, que al menos ayudáis al mantenimiento del blog. Es decir, ayudáis al mantenimiento del blog con cualquier compra que hagáis a través de los enlaces de Amazon. Es decir, si ya sois compradores habituales, pues mira, al menos entráis por aquí y ayudáis un pequeño autónomo a seguir con el proyecto. Porque me tuve que legalizar y claro, para legalizarme me tengo que dar de alta de autónomo. Yo tengo que pagar la cuota. O sea, Es lo que hay ahora, Francisco. pues es lo que hay y por lo tanto, si queréis ayudarme, podéis entrar a comprar por Amazon cualquier cosa que queráis comprar. Entonces por ahí me ayudáis. Sobre todo el libro de Francisco y después mis libros. No, primero los tuyos, porque el mío está agotado. Ah, vale. Entonces, Está agotado y estoy intentando convencer a HRM para que me lo reimprima. O sea, ya lo reimprimí una vez, ¿vale? 2 veces. Y esta vez dice que ya es un tema que es importante también que lo entienda la gente. El precio del papel está tan alto que con sí, el ahora mantenido de está. los precios de otros años, las editoriales no empiezan a no cubrir gastos, por lo tanto tienen que subir precios. Es un tema que es importante que lo entendamos. A todo el mundo nos parece caro las cosas, pero la realidad es que son caras de verdad, o sea, Sí, bueno, es que ha subido todo lo que hemos claro, visto que ha subido en la cesta de la compra, la gasolina y en la vida diaria, pues ha subido para todo, claro. sí.
El papel sobre todo. La Mm, madera y el papel subió muchísimo. Pues vamos a saltar ya, ¿no? Vamos. sí. Aquí hay una primera pregunta, antes de empezar. Hay una pregunta que Mm, hace Daniel, sí, Daniel hace, mm, es mm. la pregunta si es auténtico el salto de guerra de Jerónimo cuando saltaban los paracaidistas. O es Que hollywoodiense. dijeran, que decían Jerónimo, no, no les enseñaban eso, les enseñaban a contar, se me ha olvidado ahora cómo era, hombre, era 1101, 1102, 1103 y ahí se te tenía que abrir el paracaídas. Mm. Bueno, eso les enseñaban la paracaídas se abría en automático, tú no tenías que tirar de ninguna correa, los aviones se tenían que soltar a 210 metros sobre el terreno y el Ujú. paracaídas tardaba, pues eso, 1101, 1102, 1103. Tú tenías que mirar hacia arriba para ver que la campana se había abierto y si no se había abierto tenías que tirar con la mano y sacar el En paracaídas la de emergencia. reserva, que es el que llevan en el pecho. Ujú. Lo que pasó en Normandía, pero vamos, que ese salto no, yo no conozco que fuera real, debe ser de alguna película o tal, y no te digo que hubiera algún tío pues que lo dijera, pero bueno, lo que ellos les enseñaban era lo de 1101, 1102, 1103, que es contar 1, 2, 3 segundos, por eso es 1101, 1102, 1103. Sí, sí. El, también dicen gente que decían un Mississippi, one Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Pero bueno, ellos les enseñaban lo del 1101, 1102, 1103, parece ser. Pero bueno, que los saltos, ahora lo veremos un poco, no fueron exactamente, a mucha gente no le dio tiempo de decir ni Jerónimo ni nada. Les tiraron desde 20 metros de altura y Sí, ni sí, siquiera se abrió el sí. paracaídas. Fueron un desastre los saltos. Los británicos fueron un poco desastre y los norteamericanos fueron muy, muy desastre. Ahora lo veremos todo. Vamos a empezar, básicamente, la operación Overlord, ¿no? Que es como se Mm, conoce al conjunto del desembarco aliado en las costas de Normandía. Tenía una fase que es Neptuno, sería sí. digna de hacer un día un programa sobre los Mm, desembarcos. Y después tenía la operación Tonga en la zona oriental, que la tratamos en un programa, que voy a poner una imagen ahora para que la mm. gente lo busque aquí en YouTube. El programa que hicimos conjuntamente sobre la operación Tonga, Sí, que y son ahí los desembarcos destacaba el Puente paracaidistas Pegasus, británicos. Merville y Eso es. Bonneville y las operaciones, digamos, de asegurar el flanco oriental de las playas. Mm, Y nos vamos ahora al flanco occidental, también con la misma intención, bloquear los posibles contraataques, ocupar los puentes que había en algunos ríos de la zona cercana a la península de Carentan, ¿no? sí. Y ahí saltaron los americanos en dos operaciones, que es Albany y Boston, que es justo nuestro objetivo de hoy, ¿no? Eso es, son las operaciones, el nombre, porque cada operación era con el nombre de una división. Y ya está. Para este lado saltaron dos divisiones y los británicos saltó una división, la sexta, aquí la 82 y la 101. Pero bueno, ahora lo vemos. Cuando quieras, si quieres, empezamos con el mapa y voy explicando un Sí, lo poco. único, mira, dos anécdotas así. Sí, La venga, 101, bueno, que es la famosa Screen Eagle, sí. esa Screen Eagle viene por un águila de la guerra de secesión americana que llevaba la unidad que heredó, digamos, la 82 División. Porque todas las divisiones americanas, de estas de paracaidistas, proceden de una infantería. La 101, perdón, la 82, los All American, ¿no? Esos también vienen de una división de la Primera Guerra Mundial que participó en ella, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, dime. Ah, eso, no, que me ¿Qué, refería qué? a que la 101 deriva el famoso Screen Eagle tengo un artículo sobre él, espera, tengo el nombre del águila. Sí. No sé por qué. Es que se me ha ido ahora el sonido ¿El mío? contigo. Sí, sí. Pero bueno, estás hablando de lo del águila. Realmente es lo del águila americana. Es el símbolo de Estados No, Unidos. no, 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 Ah, dime. sí, no, es decir, Mm, hay un águila, sí, no tengo ni idea. Lo de la sí, 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 simbología de ellos no, vamos, lo cuento yo, no lo mira, voy leí. a ponerlo aquí para que lo vea el Mm, público, y es una historia de un águila de la guerra de secesión estadounidense, que la tenían unos voluntarios, los voluntarios de... Es que este artículo lo escribí en el 2013, por lo tanto mm, dejadme sí. buscarlo, ¿eh? Aquí está, el octavo Regimiento de Voluntarios de Infantería de Wisconsin. Tenían un águila que se llamaba Old Abe, dicen que el Abe era por Abraham Lincoln, ¿vale? Mm. Y es un águila que lo llevaban en un estandarte, como los romanos, como en Aquilifer, lo llevaban vivo, iba con ellos a la batalla. Y después esta unidad, claro, fue derivando
el octavo regimiento de voluntarios pasó después, ¿cuándo fue? En 1921, la 101 División fue trasladada a Milwaukee, en Wisconsin, y en recuerdo a las unidades de voluntarios de este estado, decidieron usar el EIF como emblema. Es decir, todo viene de ese octavo regimiento de voluntarios de Milwaukee, de Wisconsin, que tenían un águila como mascota en la Guerra de Secesión. Y era un águila calva, pues sí, eso es cierto, pero no es en sí por el águila americana, sino por este águila, que iba a las batallas con los voluntarios de Wisconsin. Y después... no puse el vídeo. Perdonad, a los que estáis viendo no lo visteis las fotos. Aquí se ven las fotos de los unionistas con el águila. Aquí uno de los prohombres de Milwaukee con el águila. Aquí viene un poco la historia del águila. Old Abe, el famoso águila llevado por los campos de batalla de la Unión por el octavo voluntarios de Wisconsin, murió en el Capitolio de Madison. Estaba de mascota digamos, en el edificio del gobernador de Wisconsin. Y aquí está la foto de ella. Y este es el águila famoso, que es la mascota, ¿no? O sea, el emblema de los Screen Eagles, ¿no? De la 101. Y después los All American viene porque al parecer en esa división, cuando era de infantería, tenía soldados de todos los estados de Estados Unidos. En vez de ser de conscripción de un estado o de una comarca, estaba hecha por voluntarios de todos los Estados Unidos. Y de ahí vienen las dos As, de All American. ¿Sabes la historia por qué cuando la transformaron en paracaidista a los del 82? ¿Sabes lo que pasó o no lo has leído? ¿No te suena? A ver, cuenta, y después a lo mejor me suena cuando lo cuentes. La 82 era una división de infantería y creo que es el 43. La deciden pasar a ser paracaidista. Pero la pasan de un día para otro. Y los que estaban allí no eran voluntarios, era la gente que estaba en la 82 División de Infantería, que estaban allí haciendo el servicio obligatorio, lo que estaba en aquella época en Estados Unidos durante la guerra. Ninguno era voluntario para ser paracaidista, ni habían firmado para ello, y esa tarde les dicen que al día siguiente ellos van a pasar a ser una unidad de paracaidistas y que deberán empezar a entrenarse como paracaidistas y planeadores. Era una novedad, nadie había hecho eso. El paracaidismo en aquella época era lo más moderno y arriesgado, vamos. Esa noche desertó la mayoría de la división. Se quitaron de medio la mayoría de los soldados de la división y bueno, tuvieron que ir cazándolos por allí por los pueblos y bueno, hubo protestas de todo tipo y al final tuvieron que asegurarles que a nadie iba a ir, solamente iban a ser voluntarios y excepto los que iban en planeadores, que esa gente era forzosa. Claro, porque son infantería. Eran infantería normal y en teoría el planador pues era una cosa en la que te metían ellos, pero no contaba para nada y bueno, tenía muchas desventajas porque no tenían el sueldo, cobraban igual que un soldado normal de infantería, no llevaban uniformes como los paracaidistas, y resulta que era mucho más peligroso tenías más posibilidades de lesionarte o de morirte en un planeador que lanzándote en paracaídas. El índice de accidentes era mucho mayor en los planeadores, porque bueno, era un avioncillo de madera que se estrellaba contra el suelo, ya está, se estrellaba controladamente, no tenía otra cosa. El americano era el Waco, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, era el Waco, usaron los dos, el Waco y el Horsa, porque no tenían suficientes y sí, era ese. Pues veremos alguna foto de alguno. Pues empezamos ya, después de esta introducción, que era solo un poco, bueno, para contar la historia de las dos unidades, pues vamos a empezar los saltos ya, ¿no? Sí, voy a compartir yo la pantalla para que podamos ir viendo un poco el mapa. Aquí lo tenemos, vamos a ver. Tú me dices si lo ves bien ahí para saberlo yo. ¿Lo ves bien? Sí, voy a ampliarlo para que la gente lo vea bien. Vale. Vamos aquí. Esto es. Lo tienes, ¿no? Ves moverse la manita por ahí y todo, ¿no? La manita, la tienes parada. Sí. Ahí está. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Bueno, todo esto que vemos aquí esto es Normandía. La zona de aquí, como vemos, no es una sola playa. Bueno, ya lo hemos explicado otras veces. De aquí a aquí hay unos 90 kilómetros más o menos. Esta es la zona británica. Aquí tenemos la playa de Sword.
Aquí tenemos la playa de Juno, que era la playa de los canadienses. Esta zona de aquí es la playa de Arromanches, que es la zona británica, la primera playa británica. De aquí para aquí es zona británica, aquí es la zona donde se lanzaron los paracaidistas. Estos son los puntitos que en mi libro pues vienen la mayoría de ellos, y otros pues son cosas privadas mías, pijadillas, pues que en el libro no lo puse porque son historias mías que poca gente va a ir a verlo y no interesa. Esto de aquí es la playa de Omaha, aquí está la playa de Omaha. Aquí tenemos el cementerio americano, un lugar que es famoso y bueno, este es el primero, he ido aquí que salía. Este es el lugar donde enterraron a los primeros muertos en la playa de Omaha. Lo que sale en el Soldado Ryan es esto de aquí. Cuando alguien vaya a Omaha, aunque hoy vamos a hablar de paraquistas, no de Omaha, va a bajar a la playa por esta carretera de aquí abajo. Y aquí hay una zona fortificada, WN72. Los Rangers desembarcaron en este trozo de playa de aquí. Este trocito de playa que hay aquí es donde se embarcan los Rangers. De 64 en la primera oleada solo llegan vivos a tierra 32 y aquí se quedan combatiendo pues toda la mañana, sobre todo en la zona esta de aquí que pone hotel fortificado. Y bueno, ya no vamos a liar más, y a partir de ellos hacia aquí es donde desembarcan la 29 División de Infantería, y aquí al final la primera División de Infantería. De hecho, bueno, en donde hay un camino un poco... Sí. Que, bueno, que es muy interesante, es lo del cementerio, que hay un camino que lleva justo al cementerio, ¿no? Sí, que era mira, lo primero donde llegaron a subir. Mira, ahí está. Ahí, Este es el cementerio americano. Este es el famoso cementerio, este es el aparcamiento, y esto es el cementerio. Esto de aquí, aunque parezca llano, no voy a poner ahora la inclinación, esto es inclinado, es un desnivel de unos 100 metros de altitud hacia la playa. Esto es el cementerio. Y aquí había un núcleo fortificado que era WN64, se derribó al hacer el cementerio. Esto era una zona de trincheras alemanas. Aquí tenían una pieza de artillería y aquí tenían una posición de morteros. No queda nada por aquí para visitar, me refiero porque yo lo he pateado. Todo esto que van a salir, yo he estado en todos esos puntitos, he estado en todos. Defendía esta rambla de aquí, pero por esta rambla ellos no podían llegar y suben por aquí. Ahí justo, ahí tengo yo una foto que la puedo poner. Este es el caminito, y por este camino de aquí es por donde suben los primeros, que es el teniente Spaulding y el sargento Streisek. Que me disculpen los que nos oyen, que después siempre nos aparece alguien que es que he dado un dato malo, no sé qué. Yo estoy hablando de memoria, y hace ya 7 años que no voy a Normandía, y ya no he escrito libros de Normandía desde hace mucho tiempo. Hablo un poco de memoria, y que me disculpen si cometo algún pequeño error en un nombre, alguna historia así. Perdonado estás. Efectivamente, pues bueno, subieron por aquí. Obviamente no había este camino. Ellos subieron aquí entre las posiciones alemanas, porque por aquí había campos minados, alambradas, y tuvieron suerte porque la posición alemana, una estaba aquí y la otra estaba aquí, que es WN62, esta de aquí, que está pues a unos 300 metros de donde subieron ellos, pero bueno, agachados y tal, llegaron arriba y atacaron esta posición por detrás. La zona de aquí. Mira, precisamente debajo de esta posición de W64 es donde murió Manuel Otero, el español que participó en el desembarco en Normandía, que era gallego. Ahí tengo un artículo yo sobre él en el blog, si alguien lo quiere ver. Este es el punto donde él murió. Aquí no es de fácil acceso, pero bueno, porque hay que pasar toda esta zona, pues está un poco chunga de monte bajo y tal. Aquí, a ver, no es que sea el punto exacto, está en el libro, pero es en esta zona de aquí, más o menos. Aquí había que ya no está, había un foso contracarro alemán. Él pasó el foso contracarro y después de pasarlo creo que pisó una mina y ahí falleció este señor. Y aquí en este punto de aquí, al otro lado del cementerio, está donde estaba el famoso, la bestia de Omaha, Henry Severlord, pues estaba aquí. La MG la tenía aquí. En este punto de aquí fue cambiando más o menos entre este punto y con la ametralladora, y estuvo pues disparando todo el día. Esta posición es bastante recomendable para ver, porque tienes las trincheras en zigzag, aquí hay un búnker, aquí tienes uno de morteros, un Tobruk, aquí tienes búnkeres subterráneos a los que se puede entrar, los suelen tener bastante segado, un búnker de cañón contra carro, otro búnker de cañón contra carro. Y esta es la zona de Normandía, junto con la zona donde desembarcan los Rangers, donde hay más bajas. Aquí mueren unos 600 personas en este trozo de playa. En este trocito de aquí, a lo largo de toda la mañana hasta las 6 de la tarde, que se van los últimos que están aquí defendiendo esto, aquí fallecen 600 personas en este lugar de aquí. Parte de ellos se fueron hacia este punto de aquí, que es la última posición defensiva de
de Omaha. Bueno, la penúltima, la última está aquí en un escarpe, pero aquí no, en esta zona no hubo combates. Es la salida F1, que en aquella época era un senderillo, que aquí también pues estaban, obviamente son todo núcleos de Winterstandernet, núcleos de sección con 30 soldados en cada uno, separados más o menos 800 metros uno de otro, que solapas el fuego de ametralladoras, de cañones y morteros de uno con otro, y en teoría pues en el medio lo que hay son campos de minas y alambradas para impedir que pases. Mira, David, voy a poner justo la foto ahora de Sí, que encontré, entonces, la mía, la que hice yo. vale, ¿dejo de compartir No, no, o...? no, se ve, Vale, no tranquilo. hace falta, Se ve, se venga, ve. pues Aquí se ve justo la entrada esta, la F1, cómo se ve la sí. S, el sendero, Mm, que da justo al cementerio. Es decir, sí. en parte el cementerio se puso aquí por eso, porque fue como la salida de la playa. Efectivamente. Pues si me pones el mapa, pues seguimos y vamos ya a los Sí, saltos sí, paracaidistas. ahí está el mapa ya. Eso es, pues bueno, vamos a lo que son los saltos paracaidistas. Los paracaidistas americanos, esto que hemos visto era Omaha y aquí tenemos Utah. Esta es la playa de Utah, que es una playa de unos 12 kilómetros de largo, desde más o menos aquí arriba, donde pone la Maison Rouge, hasta por aquí. Esto es la zona que iban a ser los desembarcos. La playa es mucho más larga y bueno, todo esto de aquí está Cherburgo, por si alguien no lo conoce, pues esto es Cherburgo, que es una ciudad también bonita para ir a visitar. Y los paracaidistas americanos se lanzan, Carentan está aquí, a ver si era por aquí, Carentan está aquí. Esto es Carentan, lo famoso que habremos visto en las películas muchas veces, después los iremos viendo ya en mejor, porque ahora con tantos puntos la gente Sí, se sí. puede liar. A fin de cuentas, los paracaidistas se lanzan aquí. Los paracaidistas americanos aquí esta zona lanzan a la 101 y en esta zona de aquí lanzan a la 82. Realmente ellos iban, la misión era controlar los puentes, el flanco de la invasión era toda esta parte de aquí, y apoyar el desembarco en Utah, que para controlar todas las salidas de la playa, que los que desembarcan puedan llegar al interior, que ellos tenían que controlar esta zona de aquí, esta carretera que estoy marcando, es la N13, era la carretera principal de Normandía, y era lo que deberían haber llegado el primer día del desembarco. Al segundo o tercer día deberían haber llegado a Cherburgo tardaron un mes en llegar, y los paracaidistas pues los lanzan en esta zona de aquí. Al 82, que la lanzaron aquí, en principio le iban a lanzar aquí, en esta zona de aquí, en la Halle du Puig, esta parte de aquí, Saint-Sauveur-la-Viconte, esta zona de aquí, pero 2 días antes se enteran, un par de días antes se enteran que aquí hay desplegado una división paracaidista o aerotransportada alemana, y entonces cambian la zona de salto y la acoplan cercana a la 101. Vamos a ver un poco solo la playa de Utah, que estamos aquí. Lo que está marcado aquí, estos simbolitos, pues son los diferentes núcleos de resistencia alemanes, y el desembarco iba a ser aquí, donde pone STP-09, aquí, en esta zona de aquí, lo que son 500 metros a un lado, 500 metros a otro. Aquí es donde iban a desembarcar la 4ª División de Infantería. Esto es STP-9. Para llegar a ello hay que caminar por la playa. Aquí vemos uno de los búnkeres, aquí tenemos otro, aquí hay otro Tobruk. Obviamente ya no están las alambradas, aquí están... David, hay una cosa importante que la gente, a lo mejor los que no estuvieron allí, es importante decirlo. Voy a buscar a lo mejor alguna imagen. Cuando hablamos de estos búnker, olvidar las imágenes del soldado Ryan, de Sí, no esas son correctas. búnker con una especie de ventana Mira, vamos a verlo horizontal aquí. muy grande. La Míralo mayor aquí. parte eran Tobruks, ¿no? La mayor parte de ellos. Sí, Después había de artillería, pero estaban apuntando hacia la costa, enfilada, eso no es. hacia el mar. Mira, este es uno de artillería, este que está aquí, que está en primera línea. Lo que tiene, esto que vemos aquí, esto es la boca donde está el tubo del cañón. El cañón saldría por aquí. Todo esto que hay aquí son 2,5 metros, 3 metros de cemento que cubre desde el mar para protegerte de impactos de los buques, y el cañón estaba destinado a, cuando los carros de combate o la infantería estuvieran en la arena, él dispararía en desenfilada, pero solo cuando estuvieras en esta zona de aquí. No dispararía a los barcos. Nunca no habría troneras abiertas hacia el mar. Efectivamente. Eso, la mayoría de estos es un nido para morteros y ametralladora, este es otro de artillería. Aquí hay un Tobruk, mira, este es un Tobruk, por ejemplo, aquí lo tienes. Este es un Tobruk
que es pequeñito, es hexagonal, y aquí vemos que tiene un circulito abierto. Ahí es donde iba el señor con la ametralladora, ponía un escudo, un parapeto delante de metal, y sí que salía hacia arriba y disparaba, pero él estaba con el cuerpo fuera, no estaba dentro de una ventanita. Él salía al aire libre, disparaba, se volvía a agachar, se levantaba. Había una versión de estos... A ver, tú te bajabas y aquí detrás hay una zona de un refugio de cemento. Mira, David, voy a poner yo una foto justo de que Venga, hice yo de un Tobruk, ¿vale? venga, pues ponla ahí para que la vean. Aquí es la entrada, se ve la entrada al Tobruk. Y arriba, como una tapa de alcantarilla, es justo el Tobruk. Eso es, Y eso es. voy a Son entrar como tapas dentro de para que veáis el alcantarilla, sí. efecto del Tobruk desde dentro. Aquí sería donde está el ametrallador, que parece una alcantarilla, pues eso, justo, disparando por la alcantarilla. Aquí se ve un poco el Tobruk desde fuera. Y algunos Tobruks tenían una pieza de la torreta o la torre de un tanque Renault, muchas veces, un tanque Sí, francés, sí, se ponía efectivamente. arriba. Había unos cuantos modelos, una con lanzallamas, otro con la torreta de un carro de un FT-17 o de un Hotchkiss o de un Renault R35, una versión especial que era la VF600, pues llevaba un cañón contracarro de 50, el de ametralladora, otro que era puesto de observación, tenían muchos modelos, pero bueno, eran, digamos, los búnker más numerosos. Mm. Mira, y Y aquí vamos a ver, al lado de STP-9, que es donde iban a desembarcar, yo recomiendo al que vaya a Normandía, siempre va a pasar por esta carretería y se va a encontrar con el memorial del desembarco francés, que es donde hay unos carros de combate franceses. Aquí es donde llegó a tierra la 9ª compañía, la famosa 9ª que llegó a París, desembarcó aquí, pero bueno, creo que es el 14 de junio o primeros de julio, no recuerdo ahora la fecha, pero bueno, no el día de, ¿eh? Pues aquí es un buen sitio porque puedes aparcar el coche y a pocos metros, caminando por las dunas, llegas a WN10, que este no estuvo en combate el día de, pero es uno donde puedes ver, fijaros aquí cuántos Tobruk hay aquí tienes uno para cañón de 47 milímetros, otro Tobruk, este es para un cañón contracarro de 50, este era para un proyector, aquí tenemos uno para un cañón contracarro de 88. Aquí, por ejemplo, dormí yo la primer viaje que hice a Normandía hace 20 años o 18 años, yo dormí en campings y alguna noche me quedé en búnkeres, y una noche que me acerqué a esta zona de aquí, pues estaba oscureciendo y dormí dentro de este búnker de aquí. Es un búnker para un cañón contracarro de 88 los milímetros. franceses son muy a favor de todo lo que es todo el camping, pero no sé si te dejarían. No, a ver, yo no pregunté a nadie. Toda esta zona, cuando yo fui, no había ni el tato y a nadie pregunté. Me puse ahí a sobar por la noche. Puse unas alarmillas que llevaba yo con unos cablecitos y unas latas llenas de piedras, unos trucos del oficio mío de hace muchos años, Sí, sí. y allí dormí encantado. Y No, tampoco gratis. iba a ir nadie, tranquilo. No, allí es una zona muy tranquila. No Sí, fui sí. cuando los desembarcos aquella vez. Fui en Una cosa septiembre. que, David, cuando hablas de ahí, de que se iba a Sí, desembarcar ahí, lo que pasó es sí, que hubo un error de cálculo y la sí, corriente llevó a todo eso es. hacia el oriente, ¿no? Lo explico ahora. Vale. Todas estas posiciones, el desembarco iba a ser aquí. Y deberían bombardear por la noche, y al amanecer la Fuerza Aérea debería bombardear esta posición, bueno, esta y esta, pero la Fuerza Aérea se equivoca y bombardea, también había otra aquí, WNH, y bombardea WN5, que es aquí donde realmente se desembarca. Mira, por aquí todavía hay cráteres del bombardeo, míralos aquí, cráteres, todo esto Ujú. está lleno de cráteres de los bombardeos, se ven por aquí alguna señal. En algunos sitios se ve mejor, en otros se ve Ahí porque lo se han ve muy tapado. bien. David, hay una, Sí, mira, justo me estaban preguntando en el chat si había sí, bombardeos previos. Es que hubo durante sí, sí, semanas claro, bombardeos para distraer a los alemanes en casi todo el norte de Francia. Se atacaron líneas ferroviarias, se atacó la zona de Calais, se atacó Normandía. La idea era sí, no centrar los bombardeos en esta zona porque darían a los alemanes el eso mensaje es. de que aquí se cocía algo. Entonces se atacó todas las rutas de suministros, Mm. se atacó mucho la zona, digamos, intermedia entre Calais y Normandía, con el objetivo, primero, de ablandar las posiciones, pero también un poco de liar al adversario, ¿no? Sí, sí. A ver, uno de cada tres durante meses se bombardeó toda Francia y solamente uno de cada tres bombarderos iba a Normandía.
para no dar pista a los alemanes. Pero bueno, el día del desembarco, la noche esta en la que estamos, la noche del 5, se bombardea, la RAF bombardea por la noche a Sí, alta sí. cota estas zonas, y la Fuerza Aérea Americana al amanecer, a las 5:30 de la mañana, bombardean, 5:30, 6, bombardean la costa, a baja cota, volando a 200 metros. Y se equivocaron, y en vez de bombardear donde iba a ser el desembarco STP-9, bombardearon aquí, en WN5, que es donde está actualmente el museo, y es una zona, lo han cambiado, aquí hay creo que es un B-26 o una 20, o el Marauder, me parece que tienen aquí dentro. Cuando yo fui la última vez todavía no estaba construido, esto he estado aquí 2 o 3 veces, pero el avión lo metieron años después, y es muy recomendable porque hay también unos cuantos búnkeres para ver. Pues lo que les ocurre es que ellos con la marea, los de las lanchas, el guía de las lanchas se despista, y en vez de ir a STP-9, que era esto de aquí, se equivoca más o menos 1,5 kilómetros y se va a WN5 y desembarcan aquí, en esta zona de aquí. Tuvieron la gran suerte, es el único desembarco, el desembarco con más suerte del día D, porque llegan a esta zona que era el único lugar donde había acertado, de casualidad, por equivocación, había acertado el bombardeo de la aviación. Y entonces esta gente estaba tocada, se habían quedado sin la mayoría de las armas contra carro, y bueno, estaban débiles, digamos, en esta posición. Sin embargo, si hubieran desembarcado en la que les tocaba STP-9, aquí no había caído ni una bomba. Esta gente estaba fresca como todos estos de aquí estaban frescos, vamos, como el pan Bimbo. Y lo hubieran pasado mucho peor. Se dan cuenta cuando llegan aquí, porque aquí hay esta casa, la Casa Roja, que todavía existe. Es un chalet, no puedes entrar a verlo, nadie se le ocurra. Esta casa de aquí, que todavía hoy en día está pintada de rojo, es un chalet que estaba en el año 44. Es más, era de lo poco que había construido. Ahora vemos construcciones. En aquella época en la costa había 4 chalets y poco más, no había pueblecitos. Pues cuando llega Roosevelt, que llega a esta zona de aquí, desembarca por aquí más o menos, el general de la 4ª División, que era el hijo de un antiguo presidente de los Estados Unidos, pues se fija y ve esta casa, la Casa Roja. Y él, en sus fotos aéreas y en sus mapas, la Casa Roja no le podía quedar a su derecha, porque él tenía que haber desembarcado aquí arriba. La Casa Roja le tenía que haber quedado a la izquierda, y es cuando él se da cuenta que se han equivocado de lugar. Lo hablan entre los altos mandos, y es cuando él dice la famosa frase esta de: pues bueno, señores, desde aquí empezaremos la guerra, no vamos a irnos atrás para ir al otro lado. Y aquí es donde tiene lugar el desembarco. Aquí, por ejemplo, por la noche, aquí en esta zona, en el mar, casi al lado, con marea baja, cayeron 13 paracaidistas americanos, que les lanzaron mal, obviamente, y fueron atrapados por la gente de este búnker. Los que estaban aquí al mando, vamos, el teniente y el sargento, los que mandaban el búnker, aquí había 30 alemanes, se dieron cuenta que los paracaidistas estos estaban muy nerviosos cuando llegaba el amanecer, porque ellos sí sabían que iban a bombardear toda la costa con los aviones. Al final los capturaron prisioneros y fueron liberados después cuando esto lo conquistan los americanos por la mañana. Pues esto es Utah, y los paracaidistas se lanzan en esta zona de aquí, la 101, y en esta zona de aquí, la 82. Y vamos a ver algunos lugares curiosos, si te Hay parece. una cosa, Dime, David, dime. yo creo que a lo mejor la gente que no lo sabe, los alemanes tenían previsto el ataque de paracaídas, y sobre todo Aerotransportados, sí. aeroplanos, Mm, y habían inundado ciertas zonas, sí, habían puesto los famosos espárragos de Rommel también, ¿no? sí, sí. Y habían, Es así, sí. digamos, impedido de la manera más fácil, ¿no? Era Sí, primero los espárragos para los planeadores y inundar para los paracaidistas, porque aunque nos pueda parecer que inundar a lo mejor medio metro o menos no es nada, cuando estás cayendo con un paracaídas, te cae encima y estás en el agua, pues más de uno de los soldados, ¿no? Murió en esos poco más que 30 centímetros o 40 de agua, ¿no? sí, porque mira, aquí tienes uno de los pantanillos que existen en esa época, que es las esclusas de la Barquette. Mm. Era uno de los objetivos de los paraquitas de la 101, y esto desde aquí se controlan todos estos canales. Esta zona de Normandía es muy inundable. Mira dónde están aquí impactos de esto de aquí hay más, aquí hay más. Estos son impactos de artillería naval y de aviación, que todavía están ahí. Bueno, toda Normandía, los prados están llenos de ellos. Desde aquí controlabas los ríos, y lo que hicieron es cerrar estas esclusas, y toda esta zona de aquí se inundó.
Se inundó. Después veremos alguna foto que tengo yo de zonas inundadas. A ver, no todo, pero te quedaba a lo mejor una capilla de agua de medio metro, de un metro. Pero hay que darse cuenta que esta gente se lanzaba en paracaídas de noche. Tú cuando te lanzas, lo que les enseñaban era que tenías que caer al suelo y rodar, no caer de pie. Tú cuando no se dieron cuenta por las fotos aéreas que todo esto estaba inundado, porque era tan pequeña la capa de Claro, que ves agua el verde, sí. que no se ve el verde debajo, no te dabas cuenta, se veían reflejos, pero bueno, no se dieron cuenta. Cuando cayeron, por ejemplo, en cualquier sitio de estos, tú te caías, tocabas el agua y rodabas, y al rodar te enredabas con el paracaídas, pero no estabas en el suelo. A lo mejor tenías medio metro de agua o un metro de agua por encima tuyo y te ahogabas ahí. Te has ahogado en un metro de agua, no necesitas más. Hay muchos paracaidistas americanos que se ahogaron en el agua. Otros campos pues estaban llenos de estacas. Las estacas no eran para los paracaidistas, eran para los Planadores, ¿no? era para los penadores. Por ejemplo, los exploradores que se lanzan a las 12:15, lanzan 19 equipos de exploradores para señalar las zonas de salto donde van a aterrizar los paracaidistas y los penadores. Esos equipos, unos iban a señalizar la zona con una baliza de radio y con linternas, y otros la misión era quitar las estacas, volarlas para dejar libre los prados donde iban a aterrizar los planeadores. Ahí, David, entre eso Sí, están los famosos Filtry 13, estos sí. porque esos eran demoliciones, ¿no? De la Efectivamente, unidad. eran zapadores, eran Sí. ingenieros del 506, del 506 regimientos, son los que salen con la cara pintada, era la sección de demolición, que eran 30 señores, de ingenieros, y son los que deciden pintarse la cara y cortarse a lo moicano el pelo. El resto de los paracaidistas, de los 13.000 casi americanos, que vemos las pelis y tal, y parece que todos iban con el pelo a lo moicano y tal, es falso, solamente iban esos señores porque les dio la venada de cortarse el Al pelo. parecer uno de ellos, Mm. Jake McNeese, McNeese, que era el era jefe, de la tribu Choctaw. sí, eso decía él. Sí. Después otros dicen que realmente que no era tan, no venía tanto de los tal, pero bueno, él era así un tío un poco chulo, y la sección esa parece que era donde juntaban a todos los que eran un poco más insubordinados Ujú. del regimiento, los mandaban ahí. Era De como un hecho, poco de los famosos castigo. aquellos, la película esta de los 13, 12 del 12 patíbulo. del patíbulo, está basada en ellos, ¿no? Sí, sí, dicen que el escritor, el que hizo la novela, se basó en esta gente porque conoció a uno de ellos y le contó la historia. Estos le llamaban los 13 mugrientos, los Mm. de Filthy 30, que el libro creo que no está en español, pero es muy bueno si a alguien le interesa la historia de ellos. Y el hombre ese, McNeese, es el de los pocos americanos que tuvo 4 saltos en combate. Saltó en Normandía, saltó en las Ardenas, saltó en Argen, vamos, en Nimega, en Holanda, y después en el cruce del Rin. No muchos hicieron ese salto. Era un hombre que le ascendían a sargento primero, le degradaban a cabo, volvían a ascenderle, porque él se dedicaba a liar las pardas todo el día, pero parece ser que él y los que iban con él combatían muy bien. Por ejemplo, esa gente les lanzaron y su misión era llegar aquí, a esta zona de aquí. Esto le llaman Le Port, los puentes. Hoy en día vas hasta allí, pero ya no hay puentes. Aquí estaba un puente de madera, que era una pasarela peatonal. Aquí construyeron los ingenieros a partir del día 12 un puente de pontones, los americanos. Ujú. Aquí había un ferry que tú alquilabas a un señor y te cruzaba con una barca de madera. Todo esto antes del día 6. Y aquí había un puente donde podían pasar vehículos. Pues ellos tenían la misión de llegar a este puente de aquí, instalar explosivos y quedarse defendiendo esta zona de aquí. Y aquí se quedaron aquí hubo una batalla porque eh, eh, tomaron los puentes los americanos desde este lado de aquí, fueron llegando poco a poco al final aquí se juntaron unos 200 americanos, y en esta zona de aquí había guarnición alemana que llegó hasta aquí, incluso por aquí arriba hay un núcleo de resistencia alemán con búnkeres que todavía existe, que estaba aquí para cortar el acceso. Esto es el canal de Carentan, por aquí era un canal navegable, las pasarelas estas se levantaban y podían pasar con los barcos hasta Carentan. Pues esta gente controla los puentes, pero no pueden pasar porque los alemanes están al otro lado, y en un ataque que hacen creo que eran unos P-51 Mustang americanos, al amanecer vuelan los puentes. Se piensan que los puentes los tienen los alemanes, los vuelan, y al final pues los americanos se quedan de este lado, los alemanes al otro lado, y hasta el 12 de junio, 14, pues no se pasa esta zona. Este canal de Carentan es curioso, lo tengo aquí, mira, es el canal de los españoles. Este canal lo construyeron en el siglo XIX españoles, prisioneros Ah. españoles de la guerra de independencia. Los franceses los cogieron y se los llevaron aquí, caminando obviamente, desde España Sí, hasta sí, aquí trenes no arriba. había de aquella.
Sí, sí, no era lo que había. Y les pusieron a picar, hicieron todo el canal este de Carentán, que va por aquí y va por aquí. Esta parte, ahora solo queda esto, que es navegable hasta el mar, pero antes el canal iba todo por Sí, aquí. se ve como la marca Mira, de... Ahí está ahí un está, poco, sí, mira, sí. aquí está la marca del canal. Esto se puede ver todavía, pues esto lo picaron españoles, aquí estaba, el canal de los españoles, y acaba por aquí. Aquí cogía agua porque esta zona es todo pantanosa. Yo recorrí alguna parte de ello. No tiene nada que ver con Normandía, porque es digamos que es del siglo XIX. Pero bueno, estuvieron aquí picando, eran unos 400 españoles los que hicieron la obra esta. Este canal que estamos viendo, yo no Sí, estuve aquí en Calentán, pero es sí, muy parecido al de Caen, ¿no? En Caen también entra como un puerto sí. en mitad de tierra, es muy parecido. Sí, sí, es lo mismo. Es porque, a ver, en esta zona de Francia y también en España, las ciudades estaban lejos del mar. Ujú. Tú los pueblos no se ponían al lado del mar, eso nos ponemos ahora. La gente en esta época, hasta los años 40, no se bañaba. El que vivía aquí se bañaban los ricos. Esto era zona de balneario De para tomar las aguas. de tomar las aguas, pero los pobres no se podían, los pobres se acercaban al mar a coger mejillones, berberechos, lo que fuera, y a pescar el que era Mm. pescador. Pero tú no te arrimabas al mar, en el mar había tormentas, las mareas subían, te estropeaban las cosechas y tú procurabas, aparte del viento, la sal, por eso existe el bocaje, vemos por aquí la parcelación, esto ya no es bocaje porque es mucho más estrecho, pero es esta zona, esta es la zona del bocaje, y esto era para parar el viento marino y que no te estropee el terreno cuando tú cultivas, claro. Sí, sí. La gente todos los días tenía que comer, no le quedaba otra. Y de Bueno, hecho después pues también lo de alejar los dime. pueblos de la costa era Sí, por los ataques de piratas, enemigos también, de efectivamente. tu país que atacaban cada poco, pues cuanto más lejos estuvieses mejor. Pues sí, efectivamente. Pues bueno, vamos a ver algunas cosillas curiosas. Pues bueno, donde se lanzan, aquí están marcadas pues las zonas de salto. Mira, esta es la zona de salto de donde iba a lanzarse el 506 paracaidista, el famoso de la compañía Easy. Era toda esta zona de aquí donde se iban a lanzar. De los 19 equipos que tenían que señalizar los saltos, solo hay dos que llegan al lugar. Los aviones lanzan a la gente, porque había fuego antiaéreo alemán. Muchos aviones se pierden, unos lanzan a la gente a 30 metros sobre el suelo, y obviamente los que caen ahí. Todo esto que hablo son de testimonios con paracaidistas que están escritos y otros, Ujú. yo he hablado con muchos de ellos, igual que antes que hablaba lo del Jerónimo, yo he hablado, pues habré hablado con unos 100 paracaidistas americanos, ahora ya, por desgracia, están todos muertos ya, y me contaban eso, lo del 1101, 1102 y tal. El Jerónimo, pues bueno, no me lo habían contado, que a lo mejor había alguna compañía que sí lo hacía, yo no tengo ni idea. Pues aquí iban a saltar y solamente se señalizó bien una zona de salto que estaba aquí y otra zona de salto que está aquí del 507. Todas las demás, no, los aviones no llegaron al sitio correcto, la mayoría no lanzó a la altura adecuada y bueno, murieron muchos paracaidistas al lanzarlos así. Ahí había Dime, primero que muchos Pathfinder no cayeron en el sitio que tenían que caer sí, y otros, cuando cayeron bien, los aviones no lanzaron donde tenían que lanzar por donde el tenían que fuego lanzar. antiaéreo en gran parte, ¿no? Efectivamente, sí. Después, bueno, porque también ese día había nubes, aunque sea de noche tienes nubes, nieblas, y los pilotos de los C-47 no eran precisamente los primeros de la promoción. Ujú. Eso lo digo yo creo que en mi libro. Los pilotos de transporte eran los últimos de las promociones. Los primeros escogían cazas, los siguientes iban a bombarderos y los últimos pues iban a los aviones de Sí, transporte. sí, sí. A lo que alguno habría bueno, porque no todo el mundo querría ser de cazas. Pero mira, vamos a ver, por ejemplo, dónde cayeron algunos de la zona de salto del 506 era aquí, que lo he señalado antes, esta zona de aquí, zona salta 502, la del 506 lo acabo de señalar, el nombre se me ha ido por aquí, esta zona era la del 506, pues esto es San Mary-Glis. Y aquí es donde caen parte de la compañía Easy, aquí cae Winters, por ejemplo, Winters cae en este prado de aquí, no exactamente aquí, puede ser en todo este cacho de aquí, no veía estas casas. Y él dice que la bolsa de pierna donde llevaba el arma cayó aquí, en este sitio de aquí, que es una finca antigua cerrada con un muro, le cayó dentro, no lo recuperó. San Mary-Glis es el famoso pueblo con la iglesia donde cae el paracaidista y Voy a queda poner la foto colgado. porque estuve yo ahí, tengo la foto de... Vale, de todas maneras se ve aquí el paracaídas, aquí está el paracaídas que es de color blanco, que eso está mal, el paracaídas eran de camuflaje, pero el ayuntamiento lo puso de color blanco porque así se ve más, con el muñeco colgando, que lo ves, y realmente él no cayó en este lado de la plaza, sino que cayó a este lado de aquí. Claro, pero Que hay- este lado de la plaza es el parking del museo.
Claro, por eso le pusieron ahí el paracaídas, pero él realmente cayó a la parte de atrás, que es donde se le ve menos. Aquí cayó pues una sección entera y de todos los que cayeron murieron 12 me parece, y 9 quedaron colgados de los árboles que había. Antes había árboles por aquí, quedaron colgados de los árboles y murieron. Este es el famoso tío que bueno, se quedó sordo de las Mm. campanadas y tal, pues le cogen prisionero. Y era el más mayor de su compañía, era un tío que tenía 32 años, cuando la Hombre, en la mayoría de la edad película de del día estos. más largo parece que tiene 50. Sí, porque, a ver, en el día más largo, por ejemplo, John Wayne hace de un tío que realmente tenía 30 años, Sí. el del coronel Vanderbilt, y John Wayne ahí debe tener 50 y pico. O sea que, bueno, pero tenían que contratar a los actores, oye, es lo que había. El museo, por ejemplo, está aquí, que es uno de los que recomiendo visitar, es el Museo Aerotransportado A de mí es las de los que tropas más me gustó, ¿eh? aerotransportadas. Es muy bonito. Y mira, alguien que quiera comprar cosillas, pues aquí al lado de la iglesia, que hay una tienda muy buena de recuerdos militares que tiene buen precio, y aquí hay otra que sobre todo vende cosas del ejército francés. Ujú. Son dos recomendables, ¿eh? De toda Normandía. Hay unas cuantas más, pero bueno, no me va a dar tiempo a hablar de tiendas, pero bueno, si vas a San Mary-Église, esta de aquí y esta de aquí. De hecho, El, lo que es bonito del museo, voy a poner una foto de interior, sí, es que es una cúpula imitada un paracaídas. sí, mira, está aquí, se ve desde arriba, mírala. Sí. El, aquí la tenéis, no sé si lo tienes o tienes ya la foto, la cúpula es un paracaídas. Y ahora pongo por dentro, Mm. para que veáis esta. Y mira, puedo poner unas fotos solo un poco para que vean aquí, algunas Sí, cosas sí, interesantes. Por ejemplo, aquí voy a poner un maniquí. Aquí es una foto que está con la famosa foto de Eisenhower con los paracaidistas que iban con la cara pintada de negro. Está en forma de maniquís. Después, espera, estoy buscando. Es que hay muchas fotos y a lo mejor va muy lento, pero está aquí una foto con toda la equipación, se ve un poco borrosa. Voy a mostrar fotos de, por ejemplo, bueno, es que vamos al día justo del desembarco, ¿no? Por ejemplo, la famosa imagen del Mae West, ¿no? Ese salvavidas, ¿no? sí. Que tenía El en teoría, chaleco, ¿no? sí, Estaba eso como es. los pechos de la rubia, ¿no? Que era Mae Eh, West y como sus pechos, ¿no? Que tenía Eso, bastantes. eso decían. Bueno, eso se lo dieron por si caían en el Sí, agua, sí. más que nada. Por eso lo llevaban. Aquí un poco la funda donde iban las armas, Ujú. porque es importante, y solo iba en una funda, no se iba en la mano con ella. Sí, tú no saltabas con el fusil, saltaban con un pistola el que lo llevara, Mm. pero el resto iba colgado en una bolsa de pierna, que tú cuando te tiras, y hoy en día también se hace muchas veces así, llevas como una cuerda que cae unos 5 metros debajo tuyo, 10 metros, y va en una bolsa metido, en un mochilón, pues llevas las armas y cosas pesadas. No, tú no puedes llevar el fusil de lado porque cuando caes te partes Mm. el cuerpo, claro. Bueno, hoy en día ya se tira a la gente con los fusiles, pero en esta época no. Sí, sí. Pues un poco voy a una foto de un planeador, como iban dentro del planeador los soldados. Mm. Bueno, iban un poco apretados, sí. Sí, sí. Aquí Sí, después menos, tengo porque a lo alguna, mejor alguna quitaban foto un yo maniquí también. para que quedase más espacio. Eso. Aquí una imagen, un poco una reconstrucción de una, mira, una pieza de artillería de la unidad aerotransportada. Sí, lanzaron 14 esa noche y de las 14 que lanzaron, 12 se perdieron en las inundaciones. Cayeron iban en planadores, ¿eh? Pero los planadores aterrizaron en zonas inundadas y solo quedaron 2 operativas de las 14 que habían lanzado. O sea, estuvieron toda la noche sin ningún apoyo de artillería ni nada de nada los paracaidistas. Bueno, fue un desastre, ¿eh? El salto paracaidista la noche del 6, estamos en el 5 de junio, a la noche siguiente, cuando pasaron 24 horas después de que habían saltado y se reúnen al anochecer, después de un día entero de combate, de los 13.000 que habían saltado entre planeadores y paracaidistas, solo llegan a reunirse unos 5.000. El resto anda por allí desperdigado por toda Normandía, danzando en grupos pequeños a su bola, o algunos combatiendo, otros no, y bajas llegan a tener, se calcula que este día, porque del día a día, a ver, no se sabe todo, porque hay muchos cadáveres que los encontraron después, no saben si murieron el 6, el 7, tal. Se calcula que en estos 2, 3 primeros días llegan a morir unos 2.000 paracaidistas americanos. Ujú. Las bajas, aunque las bajas previstas eran que, lo vi por ahí que alguien lo preguntaba, que me disculpen porque no puedo leer el chat, porque No, no, después voy a preguntando yo cosas. eso, que me disculpe la gente porque como estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat, y que me disculpen que no pueda contestar así en directo todo lo que se pueda.
calculaban un 80% de muertos, de bajas, entre muertos y heridos. Eso no se lo dijeron a los que iban a saltar, que de cada 180 iban a palmar, o iban a perder piernas o quedarse paralíticos. No les dijeron nada. Al final fue una sorpresa para ellos porque las bajas fueron más o menos un 12% el primer día, el de muertos, que era, a ver, son gente, pero es bastante menos, son unos 1000 y pico muertos comparados con los casi 8000 que calculaban, 8000, 9000 que calculaban ellos para ese día. O sea que finalmente fue un éxito, aunque los saltos fueron un desastre, porque muy pocos cayeron donde tenían que caer, no llegaron a tomar casi ninguno de los objetivos que tenían que tomar, y lo que es que tuvo una ventaja, que es que al estar todos tan desperdigados por toda esta zona de Normandía, los alemanes estaban como gallinas sin cabeza, como se suele decir, buscándoles por todos los lados. Porque claro, estaba todo lleno de paracaidistas por todos los sitios y los alemanes pues andaban cazándolos. Y eso sirvió para que esos alemanes no fueran a la zona de costa a repeler los desembarcos. Al final les vino bien a los aliados. A ver, esta zona es una carambola. Igual que en Utah desembarcan justo en el mejor sitio, de casualidad se equivocan y de casualidad caen en el mejor sitio, con los paracaidistas pasa igual. Bueno, hombre, los que murieron obviamente no opinarán lo que digo yo, pero hablamos en general para la guerra. Y tuvieron suerte los americanos aquí este día. Estaba buscando, cuando hablaste esto de que les atacaban por todos lados, estaba buscando el famoso muñequito que tiraron. Ah, sí. Aquí está. Lo tengo. No lo tiraron en Normandía. Lejos, para engañar. Eso es Ruperto. Esos los lanzaron lejos en otras zonas para que hacia la zona de Calais y zonas al interior, para que pensaran que se lanzaban allí paracaidistas, y sí sirvió porque hubo 2 regimientos de refuerzo que estuvieron buscando a esa gente por ahí. Lo que pasa es que la mayoría porque con esos muñecos no se lanzaba el muñeco solo, se lanzaba también gente con altavoces, y la mayoría de la gente que se lanzó con los altavoces y con pistolas y que lanzaban bengalas y historias, los pillaron los alemanes y murieron, los fusilaron a la mayoría, porque les aplicaron el rollo este de los comandos y... Sí, había la norma de los comandos que permitía la muerte de estas unidades especiales. ¿Sí? Eso es, a cualquiera que fuera comando de operaciones especiales te fusilaban directamente. No, para los alemanes no entrabas en el derecho de guerra. El resto de la gente, pues sí, pero a los comandos no. Mira, David, hablando de los paracaidistas, tengo aquí del otro museo, del Pegaso, una foto. Es que estoy poniendo fotos a la vez que tú hablas. Vale. Y tengo de los colores de los paracaídas británicos. A ver si coincidían con los estadounidenses. A ver si me acuerdo ya. El caqui eran tropas. Sí. El azul, raciones. Sí. El amarillo, médico. Sí. El rojo, armas. Y el blanco, misceláneo, equipamiento personal de la unidad. Pues es igual que el americano. El código de colores es el mismo. Está en mi libro, ¿eh? El que lo quiera, en mi libro viene también esas cosillas. Sí, usaban el mismo. No me acordaba ahora mismo, pero al leerlo tú sí es el mismo código. Cuando tú me digas que compartes pantalla otra vez... No, está todo el rato compartiendo, tranquilo, porque las fotos las pongo... Es que yo comparto pantalla y como tengo dos, comparto lo pones una. En pequeño las fotos. Bueno, o sea que están viendo... Están viendo tu mapa, sí. Pues mira, escuchar, vamos a ver otra cosa de... Aquí cae... Porque la gente como es súper aficionada... A ver, en mi libro hay de muchísima más gente, ¿eh? No es un libro sobre la compañía Easy y ya está. Pero, por ejemplo, aquí cae el Lipton. Aquí, en este punto. Bueno, aproximado, no, el punto de él no es exactamente estas coordenadas, es en esta zona de aquí. Aquí que eran unos prados, que es cerca de donde era el ayuntamiento, el Hotel de Ville, el ayuntamiento del pueblo, ahí cayó Lipton. Y otros de la compañía Easy, pues caen aquí, en esta zona, en este prado de aquí, que hoy en día son campos de deporte, de un cole que hay ahí, un instituto, pero aquí caen, en esta zona, caen Warner, Toy, Wing y Malarkey, que los que hayan visto la serie de Hermanos de Sangre, pues lo conocerán. Esta gente lo que hace es, no se ponen a combatir en Saint-Mère-Église, que hay una serie de combates que salen en el día más largo, lo describen bien, y se reúnen, se encuentran todos ellos y comienzan a caminar y se encuentran con este hombre de aquí, el coronel Cole, que cayó aquí, en estos prados de aquí, es donde cayó el coronel Cole. Y este consigue reunir a 50 hombres, este señor. Y con estos 50 hombres su objetivo es ir a ver si lo encuentro, a esta parte de aquí,
a la zona de San Martín de Barreville. Él cae aquí, tenía que haber juntado un batallón, que eran 600 tíos, solo juntó 50, y con los 50 se va por este camino de aquí, por la noche, se va por aquí y llega a esta zona de aquí, que es este pueblo de aquí, WXYZ, que pues lo tal, y él tenía que ir a esto de aquí, la batería de San Martín de Barreville, que es una batería de costa, vemos a la distancia a la que está, aquí estaba donde tenían que haber desembarcado, y su misión era tomar esta batería, que hoy en día está en terrenos de un señor. Aquí vemos un búnker para el cañón, Pues aquí eran cañones de 155 milímetros, aquí hay otro, aquí está otro estaba aquí y no me acuerdo dónde está el último. Mira, aquí está el último. Y después está lleno de Tobruks por alrededor. Aquí hay un Tobruk, ¿Esto que por estará en ejemplo. mal estado? Porque si no, qué raro que no haga el museo. A ver, no, este señor es bastante antipático. A ver, si es el mismo dueño todavía. Yo estuve aquí hace muchos años, me colé en la finca y vino él. Este de aquí lo tiene arreglado como cuadra y no lo tiene muy cuidado, está todo muy cerdo. Tiene los búnkeres de cuadras para el ganado. Y él no es el tío más simpático del mundo, digamos, el señor. Yo como hablo o hablaba francés bastante bien, pues le caí en gracia y me enseñó todos estos búnkeres, pero esto no está abierto al público y no recomiendo a nadie que se meta por allí, porque bueno, el señor, pues oye, es suyo. No, es una propiedad privada. En Normandía está lleno de estas cosas y él no tiene museo ni tiene nada. Esta batería, el coronel Cole se la encontró vacía y entonces volvió para atrás. Aquí había un pueblo que es WXYZ, que es Le Messier, pero Cole volvió por aquí y no tomó este pueblo. Aquí es donde dormían los de la batería, porque los alemanes los cañones los tenían aquí, pero ellos aquí tenían una guarnición pequeña y descansaban en los pueblos. Ellos estaban ocupando casas de los pueblos. Como toda la vida de los soldados. Efectivamente, como toda la vida fue, y viviendo del terreno. Pues este señor Cole vuelve para atrás y se encuentra con Winters y todos estos de aquí, Winters y Warner, que esa es la famosa emboscada que salen Hermanos de Sangre, que al principio Winters y Warner, el Warner se vuelve loco, llama al otro cuáquero y disparan a unos alemanes que llevan unos carromatos y tal. Pues esa emboscada es aquí, este es el lugar de la emboscada real. Ellos realmente no iban, es en este cruce de caminos, aquí. El teniente coronel Cole iba con 50 de los suyos, se encontró con Winters y 3 o 4 de la compañía Easy, se los acopló con él y hicieron esta emboscada en un cruce. Los alemanes venían por aquí, giraban por aquí y sí, les matan y tal. La emboscada la montan mal porque ponen gente aquí y gente enfrente, los americanos. Y un teniente americano muere por fuego amigo, se disparan entre ellos. Y parece ser que la historia esa que Warner ametralla ahí, se vuelve loco, lo de Cuáquero y tal, no fue real porque esta gente no llevaba armas. El Warner, Winters y compañía solo tenían pistolas, el que la tenía, y estos no les dieron armas. Ellos estuvieron, parece ser, las declaraciones de Winters, que lo habló alguna vez, que decía pues que no se quería meter con Warner, que él contaba esa historia y que bueno, que él recordaba otra diferente, que ellos no habían disparado nada, estaban en la retaguardia y que ellos no dispararon nada aquí. Es una historia que el otro hombre pues se confundió con otro sitio, otro lugar o lo que fuera. Pero bueno, este es el que quiera, pues en mi libro pues aquí está las coordenadas del lugar donde no se parece en nada a lo que sale en la serie, de Hermanos de Sangre. No, claro, porque se rodó ahí, no sé. No se rodó ahí. Hermanos de Sangre se rodó todo en el Reino Unido. No está rodado nada en Normandía. Usaron, bueno, hay cosas que se parecen mucho, pero en este caso no se parece en nada. Y este Asturias sitio, y parecido. Eso. Y este sitio de aquí, que es Le Mesnil, esto era una zona de salto que cuando uno va por allí, en esta zona de aquí, de prados, tú vas por aquí y ves que es todo llanísimo, que es una maravilla. Y tú, si eres un alemán, dice, y por otros sitios no es tan llano, esto es más ondulado. Dices tú, bueno, tú eres un alemán que está por aquí, dice, si tienen que venir paracaidistas, aquí van a venir. Pues en esta zona del Mesnil colocaron ametralladoras, estaban esperándolos. Cuando caen, oyeron los aviones, les avisaron y gente que estaba desplegada en este pueblecito salió aquí y mataron a muchísimos paracaidistas que fueron cayendo aquí. La zona de salto está del 502 regimiento. Aquí murió un montón de gente en Le Mesnil. Muchos antes de caer, los alemanes encendieron fuegos y bueno, fue un desastre. Aquí, por ejemplo, mira, aquí cerca es donde los de Hermanos de Sangre, en este prado de aquí es donde cae el C-47 del teniente Mihan, que era el
el jefe de la compañía Easy, pues cayó en este prado de aquí. Hoy en día han puesto un monumento o una placa que yo no he ido, pero lo he visto en fotos. Cuando yo fui, obviamente, aquí no había nada. Todas estas cosas me las busqué yo la vida hace muchos años con mapas y mapas, fotos antiguas de Normandía. Bueno, todo esto que están viendo aquí la gente me llevó a mí años de claro. búsqueda. Poner estos puntitos, esto no viene en ningún lado. Todo esto hay que buscarlo con fotos antiguas, con el Google, pasando una foto de antiguo a lo de ahora, y es de hace años cuando tampoco había. Muchos de estos puntos yo los tenía en mapas No, topográficos, ¿eh? David, y en tu época el Street View no estaba tan No desarrollado. existía. Yo lo Ah, que he hecho es pasarlo de mis mapas, todas las coordenadas las he pasado al Street View. Porque yo todo esto lo tenía señalado en mapas topográficos franceses que me había mm, comprado hace años y tenía todos estos puntitos ahí marcados. Están con lápiz. Todo esto me lo he pasado al Google Earth porque me parece mejor porque es fotosatélite en vez de un mapa. Y mira, vamos a contar la historia de este pueblo, de WXYZ, que es, tú que has leído el libro te la conoces, que es la historia del sargento Summers. mm. El sargento Summers es un tío que se reúne por aquí con el jefe de su batallón, juntan 50 o 60, y a este hombre, él es del 502, es de los que se salvó aquí, y se reúnen por aquí. Y le ordenan que tienen que tomar este pueblo de aquí, WXYZ, que se llama Le Messiere, realmente, pero ellos le llamaban objetivo WXYZ, que lo tenía que haber tomado Cole, pero no lo tomó, porque se fue por esta otra carretera, y le mandan a él con un pelotón de 10 tíos que no eran sus hombres, le cogieron, venga, vosotros nuevos vais con este tío y tenéis que tomar el pueblo. Estos vinieron caminando por esta zona de aquí, más o menos estos caminos que existían, y este pueblo, las casas más o menos, hay alguna nueva, pero son similares a las que había en aquella época, pues los que vienen con él se quedan en esta zona de aquí cubriéndole y dicen que ellos no van a avanzar, que vaya él si quiere, que ellos no, una cosa que se llama insubordinación, que en otra circunstancia hubiera sido un consejo de guerra y les fusilan. Pues Mm. bueno, el tío al final dice, bueno, si vosotros no vais me voy yo solo. Se va él solo y al salir, pues uno de ellos le da vergüenza ajena y dice, yo me voy con usted, sargento. Se van y asaltan primero esta casa de aquí. Y van asaltando él con el otro tío, él da una patada en la puerta, tira una granada, entra él o el otro con el subfusil Thompson de él, se van cambiando el subfusil por el fusil, el que entraba llevaba un subfusil y aquí llegó, entró, mató a 5 hombres, saltó a esta casa de aquí, vuelve a dar otra patada en la puerta, así, va avanzando. Lo estuvieron haciendo todo el rato. Cuando están en esta altura de aquí aparece un capitán, que creo que era de la 82, que aparece por allí él solo, caminando, y dice, sargento, ¿qué está haciendo? Pues estoy asaltando este pueblo. ¿Usted solo? Sí, sí, yo con este chaval. Dice, pues yo me uno a ti y lo hacemos juntos. Y justo cuando el tío se va a levantar para salir, le pegan un tiro en la cabeza a los alemanes y allí se le acabó la ayuda. Pues siguió asaltando todo el pueblo. Le llevó más o menos una hora él solo limpiando. Bueno, los que estaban aquí fueron avanzando y se iban haciendo cargo porque había alemanes que se rendían y se los iban haciendo cargo. Pero los tíos no se Estarán unían a él. orgullosos. Sí, los tíos a él no se unían. Iban detrás y le cubrían y disparaban si aparecía un alemán en una ventana, pero no le cubrían. Hasta que llegan, asalta 9 casas él solo con el otro chaval y llega a esta casa de aquí. Estas casas existen todas, están todas reformadas, no se puede visitar. Este pueblo no es turístico, no, aquí no hay museos, aquí no hay nada, ni hay ni siquiera un cartel que hable de esta hazaña, no hay nada. Y tampoco es gente amigable. Yo he estado viendo la zona, pero no. Intenté entrar en esta casa, pero pregunté a los dueños, pero me dijeron que no, que me fuera por donde había llegado y ya está. En esta casa de aquí, después de 1 hora y pico de combate, el tío pega una patada en la puerta, entra en esta casa de aquí y se encuentra, las casas estas de Normandía, tú abres la puerta y lo que te encuentras lo primero es la cocina y el comedor, está todo junto allí. Pues él entra por la puerta y según la abre se encuentra que hay allí 15 alemanes desayunando. Con A todo ver, el a tiroteo ver, fuera y tal, los tíos estaban desayunando allí con sus 2 ex alemanes allí desayunando. Y este tío cuenta a él, porque todo esto lo contó él después en un informe, que que los vio, pero que directamente disparó y los mató a todos. pero a ver, El- pero David, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos cuando lleva disparando y lanzando granadas todo el camino del pueblo? no tengo ni ¿Qué? idea. Lo- Es incomprensible. ¿Pensaban que eran bombas o qué? Pues no, pensarían que era lejos y que como aquí había unos 100 de la guarnición alemana, por esto que estaban aquí, que estaban al final del pueblo, pues dirían, "Ah, ya se ocupan todos los que están de servicio, nosotros estamos de día libre y, y a ver, resulta gracioso ahora, pero bueno, murieron los 15 ahí por estar tomándose el desayuno los tíos. Ya, ya. Y después llega aquí al final.
que esto era una granja, que sigue siendo una granja, y aquí ya como la cosa iba bien, se animan ya los 9 que venían con él y ya se le unen al combate y entre todos pues limpian la granja aquí, con un bazooka disparan y arde la granja esta entera y al final pues aparecen muertos 30 alemanes, el total de gente que mató este hombre con el otro soldado fueron unos 30 alemanes y no recuerdo si unos 60 prisioneros o algo así. Le propusieron para la medalla de honor del Congreso, pero como este hombre era sargento solo y no había ningún oficial que fuera testigo ni nada, los testigos eran todos estos tíos que iban con él, todos firmaron que sí, que el tío había hecho todo eso, que estaba flipado y que había hecho todo eso él, pero no le aceptaron la medalla, que los mandos de arriba creyeron que era mentira. Y la 101 aerotransportada, que era a la que pertenecía él le llama el héroe sin medalla de la división y le tienen dedicado un pabellón en la división, actualmente todavía. Este hombre murió en los años, en el 80 y pico, el 90 y pico me parece. Sobrevivió a la guerra el señor acabó en las Ardenas de teniente, llegó a ser teniente y dejó el ejército. Es una historia muy curiosa la de este tío, está en mi libro, el que tenga mi libro, lo haya leído, pues lo habrá encontrado allí. Vamos a ver algún sitio más curioso, que es la Granja Marmión, porque después la vamos a ver. Aquí es donde caen muchos paracaidistas de un montón de compañías, los de la ISI salen también. Esta es una granja que le llamaban el reducto del comandante loco. Aquí, esto por la mañana, al amanecer, lo toma. Aquí había 30 tíos, era un cuartel alemán. A ver, los alemanes se metían en granjas, palacetes, en sitios un poco grandes. Estaban cerca de la costa, si nos fijamos. La granja pues no está muy lejos y es donde estaban las guarniciones de la gente que estaba en los núcleos estos de resistencia cuando no había alarmas. Aquí había 10 tíos y el resto de los 30 pues iban a dormir a los pueblecitos, es donde estaban. Pues aquí era uno de los cuarteles, el comandante con 20 tíos tarda en 1 hora y media combate aquí, toma esta granja. Es una zona privada, también se puede acercar hasta uno por aquí, pero no recomiendo que nadie se meta porque lo mismo es una zona privada. Pues esta granja es donde se reúnen un montón de paracaidistas americanos al amanecer, es donde se hace la primera foto, que después la pondré, la primera foto que hay de paracaidistas americanos en Normandía se hace aquí, porque llegaron aquí 2 fotógrafos americanos que se habían lanzado. Y la granja esta tiene una curiosidad, que es que creo que era aquí había una habitación donde se suicidaron 3 personas, esto sería Peiker Jiménez, se suicidaron. Yo buscando la historia de esta granja pues me lo encontré en francés, claro, en inglés no encuentras nada. Se mató una chavala en el siglo XIX, se suicidó me parece porque quería hacerse monja y no la dejaron, pues se colgó en esa habitación. En el siglo XX, poco antes de la guerra, se suicidó el dueño de la granja también en la misma habitación. Y la noche anterior al desembarco, la noche del 4, se colgó ahí un teniente alemán en la misma habitación. Dormía en esa habitación y se colgó también en esa habitación. Un sitio que, vamos, si lo pilla Iker Jiménez, vamos... No, que no haga un hotel rural, porque esa habitación... Bueno, yo te digo una cosa, yo sabiéndolo a este hotel rural no voy. No, yo tampoco. por si las moscas, oye, yo el que quiera ir allí no, oye, a lo mejor es un hotel rural, yo hace 5 años que no voy a Normandía. No, digo, si hace un hotel rural, el que le toque esa habitación... No, quita. Bueno, y yo creo que no me voy ni en todo el hotel rural, No, yo tampoco, no. Ni siquiera la habitación. Ni los oyentes de Bellum Artis, la gente que no nos vea, mira, que se arriesgue. Efectivamente, el que tal, pues esto es una historia curiosa y bueno, y aquí vamos a ver 2 baterías de costa que son curiosas también por lo que hay. Bueno, aquí hay un montón de posiciones en la costa que no me voy a poner aquí a describir. Esta zona de aquí es muy bonita, Normandía, porque encuentras muchas posiciones que están todavía en buen estado. Mira, por ejemplo, aquí este es el Fort Redoute, está todavía en buen estado, era un fuerte de costa y los alemanes pues fortificaron por aquí, están aquí, mira que todavía se ven las trincheras, aquí hay un Tobruk, mira dónde están aquí los bombardeos de artillería naval y aérea de los días previos. Hay zonas que esta es una costa que está poco habitada y puedes ver muchos reductos que todavía están en buen estado. Claro, esto es algo que tiene que tener en cuenta la gente, ¿no? Sí. Preguntaban antes por qué se cogió Normandía para el desembarco. Era porque básicamente, como no tenía puertos grandes, era el lugar en el que menos se sospechaba que iban a desembarcar, porque hace falta grandes puertos. Pero la gracia está, que lo voy a hacer en un programa más adelante, con Tarradellas, Víctor Tarradellas,
sobre Sí. logística en el desembarco de Normandía. Ujú. Y vamos a hablar de cómo solucionaron el tema de de los puertos, ¿no? Sí, es muy curioso, con oleoductos, los puertos Todo. Un portátiles oleoducto y desde Inglaterra, ¿eh? eso. Y tenían una cosa curiosa, Normandía se escoge porque también está en el radio de acción de la aviación aliada. También. Está a unos 200 kilómetros de los aeródromos de la costa y entonces tienes cubierto con una pantalla aérea la zona de desembarco. Si te ibas más lejos, Calais también servía, pero Calais era lo más defendido por los alemanes. Esto no era tampoco un sitio poco defendido. Normandía era el tercer o cuarto lugar más fortificado de todo el muro del Atlántico. Tampoco creamos que era... Pero bueno, los alemanes también sospechaban que podía ser Normandía. No, 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 no claro, pensemos más normal que la zona del País Vasco francés, lógico. efectivamente, o la Bretaña o Sí. por ahí. Y mire, aquí estamos pues en Saint-Marcouf. Saint-Marcouf es una batería que si uno va allí yo recomiendo verla. En mi libro está todas estas cosas y además creo que pongo que la recomiendo. Esta era la batería de costa con los cañones más potentes de toda Normandía. Llevaba cañones de 210 milímetros Skoda, que están aquí. Aquí es donde puedes ver cómo hacían las baterías los alemanes. Primero hacían estos pozos circulares, primero eran de tierra, después los forraban de cemento y y ponían el cañón encima, y cuando ya lo tenían, mira, aquí hay uno que le han puesto un cañón, por cierto, encima de adorno, que por cierto, si uno va a esta batería, esto es un museo, se puede visitar, ¿eh? Este cañón es español, es un naval Reynosa, fabricado en Reynosa, en Cantabria, es un de 105-26, el R-43. Lo compraron porque se parece al LFH-18 alemán, y lo tienen allí puesto. Si uno lee el cierre, pues te pone fábrica naval Reynosa, Santander. Mira, voy a poner una foto de Point du Hoc en la que se ve Sí, una posición de estas. sí, venga, sí, sí. Es igual, es la misma posición, se ve el lugar donde se Son pone la iguales pieza todas. para rotar y Eso es. alrededor un muro de protección donde se podía también guardar munición en algunos. Eso es, mira, aquí se ven aquí está, este es el refugio de personal, que te escondías aquí si disparaban, y aquí están los dos refugios, que tienen una escalera por aquí, otra por aquí, y uno estaba la munición y en otro estaba la pólvora. Y todas las baterías de Normandía cambia el tamaño según el tipo de pieza que fuera a llevar. Aquí va a haber cañones de 155 milímetros, pero al final pusieron unos Skoda de 210, y cuando ya hacías esto, lo siguiente que hacías era empezar a hacer los grandes búnkeres, que es este de aquí. Este es un búnker que tiene 3,5 metros de grosor las paredes, y aquí está el tubo del cañón que todavía está dentro. Aquí hay otro búnker que estaba acabado, pero está fuera del perímetro del museo, no se puede visitar, está en ruinas. A ver, se puede ir por la Me carretera. voy a poner los de la batería de Point Sí, du Hoc, que se ve un poco el mismo tipo sí. Estos de son más búnker de grandes, ¿eh? artillería. Los búnkeres de aquí son como 2 veces más que los de Point du Hoc, Ujú. de grandes. Son los búnkeres más grandes de artillería que hay en toda Normandía. Eran cañones de 210 milímetros, eran buenos aparatos. Mira, tengo los de la batería esta que está al lado de Sí, de Romanches, sí, sí, también, la que tiene unos cañones. sí, se me ha olvidado ahora, hombre, ¿cómo se llama? La de, No me acuerdo yo, espera. no San Martín de Barreville, hombre, qué fallo. Merville Longues-sur-Mer. Longues-sur-Mer, hombre, Longues-sur-Mer, eso es. Se ve un poco, para que veáis un poco, mira, aquí se ve perfectamente. Estos estaban apuntando a la costa, estos sí. Sí, No estos los también, de playa. Los de playa apuntan a la playa eso y es. estos apuntan a la costa. Estos también son de costa, apuntaban allí, y esta batería es la que hunde el destructor USS Corry, que es uno de los pocos buques hundidos, tal, hunden estos. Esta gente está en combate desde el 6 de junio. Aquí, esto era un objetivo que el día 6 debería haber caído. Los paracaidistas americanos llegan a las afueras. A ver, aquí la batería aquí alrededor tenía Tobruks, que se ven por aquí. Mira, aquí tenemos Tobruks. Esta yo la recomiendo mucho. Aquí también hay Tobruk, aquí hay otros Tobruk. Esta es la dirección de tiro, aquí era otra dirección de tiro. Mira por donde hay Tobruks por aquí. Muchos los han tapado los aldeanos. Mira, aquí los hay también. Digamos que el perímetro era todo esto de aquí. Voy a poner No, un Tobruk de sí, una batería para que lo vean. sí. Ahí Un justo. Tobruk Esta es de es un mortero, búnker ¿vale? para Este es un llevar Tobruk de mortero o mortero. ametralladora. Eso es. Y se ve al fondo, esta es la batería de... ahí, esa de... La de Longues-sur-Mer. de Longues-sur-Mer, y se ven Sí. las piezas artilleras y este búnker que está en la retaguardia, tierra adentro, de mortero. No está hecho para atacar al mar, sino para atacar a la infantería o paracaidistas sobre todo. Mira, Eso es. de hecho, mira, se ve la trinchera que rodea todo el sistema de baterías. Sí, porque allí se ve todavía, sí, eso es Mira, verdad. se ve, está un poco cotomada, o sea, sedimentada. Bueno, esto que se ve aquí, que tengo yo, estos son trincheras, no son caminos.
Todo esto que se ve son trincheras porque los que han hecho el museo han excavado todo y han dejado las trincheras originales. Todo esto son búnkeres. Yo es un museo que recomiendo porque aquí puedes entrar a todos los búnkeres, los han recreado por dentro como estaban en la realidad, los que son dormitorios, el puesto de mando, está muy bien. Esto de aquí que es la piscina, que todo el mundo le llama la piscina, realmente esto no era piscina, estaba lleno de agua, pero era para apagar incendios por si había un incendio en la batería, porque esto era artillería y esto podía arder. Lo que pasa es que los soldados lo usaban para bañarse también. Bueno, yo este sitio lo recomiendo. Y si vas de hecho, David, ¿cuál es el puesto de observación de tiro? Porque lo tengo aquí para enseñarlo. Pues aquí esta batería, aquí estaba la dirección de tiro y el puesto de observación, es este de aquí, en esta batería. Este que es elevado, más alto. Este es elevado, es más alto, este tiene 3 plantas. Claro. El de aquí, la dirección de tiro estaba en el fondo del búnker y aquí tenían los telémetros para observar. Hoy en día tú te subes aquí y se ve el mar, pero claro, en aquella época estaba todo más limpio. Y tenían otro puesto de observación ellos aquí, en el pueblo era aquí, en la iglesia, no lo voy a buscar ahora, está en la iglesia de este pueblo de aquí, en el campanario, tenían otro observador conectado por teléfono con la batería. Porque también. Normalmente, por ejemplo, las baterías que estaban más cerca eran de una sola planta, y es lo que más se parece a lo del día D, ¿no? Esas baterías horizontales. Pero realmente era para poner ahí los sistemas de medida y cálculo, ¿no? Efectivamente, si ahí no había ningún arma ni nada, ahí lo que había eran los telémetros de coincidencia, anteojos de observación, pero no había arma ninguna, ni desde ahí ellos disparaban, ni nada de nada. No funcionaba así. Pues esta batería es curiosa, la tienen que tomar la noche de la mañana del 6, antes del amanecer. Realmente los paracaidistas americanos toda la noche están dando vueltas por ahí y cumplen muy pocas misiones. La mayoría empieza al amanecer, porque por la noche están todos perdidos. Hay que imaginarse que no llevas GPS, has caído donde pinta y tú tienes que orientarte. Y los mapas tampoco te sirven de mucha cosa, porque si no sabes dónde estar y más de noche, pues es un jaleo. Pues esta batería, los alemanes que están defendiéndola, descubren, los paracaidistas vienen por aquí, un grupo de paracaidistas que va a tomarla y son de la 101 y llevan la ranita, la famosa rana. No sé la tengo yo por ahí. La tienes tú por ahí, que es el típico juguetito que haces clac, clac, clac. Sale muy bien explicado en El día más largo, en la película. Pues estos tíos, la 101, se comunicaban entre ellos con la ranita esa. Y la 82 no llevaba la rana. La 82 hacía lo del santo y seña y contraseña, que era... Sí, rayo, trueno. ¿no? Rayo, trueno, welcome. Thunder, como es Lightning, Thunder, welcome. O algo así. Bueno, rayo, trueno, welcome. Y entonces los alemanes oyen esas ranitas y saben que por aquí no hay ranas, en esta zona de aquí, y les pillan con lo de la rana. Cogen prisioneros a muchos de ellos y tal, y esta batería aguanta aquí hasta el día 12 de junio, desde el 6 hasta el 12, no es tomada por los americanos, y aquí hay la guarnición son unos 400 soldados, bueno, son unos 200, pero al final llegan refuerzos, se juntan unos 400 alemanes que están aquí luchando hasta el 12 de junio, y bueno, tienen bastantes bajas, y bueno, hay cosas muy curiosas, como aquí este búnker de aquí, por ejemplo, si uno va en este búnker de aquí va a ver que tiene estos búnkeres son los típicos que tienen unas escaleritas, aquí hay una puerta y aquí otra, y bajas por unas escaleras para abajo. Pues cuando estaban rodeados por los americanos, no me acuerdo el día, el 8 o el 9, el jefe de la batería pide a la artillería alemana, que está más atrasada, que dispare sobre la propia posición, que ellos se van a guardar en los búnkeres y que disparen porque ya tienen paracaidistas metidos en el recinto. La artillería alemana dispara y tienen la gran mala suerte, que es el disparo del millón, que un proyectil entra por esta puerta, que ya es casualidad, baja las escaleras, baja volando por las escaleras para abajo, atraviesa la pared y explota dentro y mata a todos los que están en el búnker. De hecho, tengo una foto del mismo, de la batería de Merville. Sí. Creo que es el mismo modelo porque está hecho plano y con una puerta. Es este. Lo estoy poniendo justo ahora mismo. Sí, vale, la entrada que tiene, está cerrada con una reja, pero es el mismo tipo de búnker. Al contrario que los demás que sobresale, este está liso, de nivel de tierra. Y aquí al lado está otra batería que es la de Aceville, que vamos a ver si la encuentro ahora, que es aquí atrás, porque hace tanto, aquí está Aceville, esta es San Marcuf, esta es Aceville, las dos son museos. Yo recomiendo, si vas con poco tiempo, ir primero a San Marcuf, y si vas con algo más de tiempo, ver las dos. Esta es más pequeña, esta era para cañones de 105, esta no era de costa, esta estaba aquí, aunque está fortificada, esta estaba para bombardear la arena.
la playa. Cuando desembarcaran, esto era lo que iba a bombardear las playas. Pues en esta batería, que también es un museo, aquí la tenemos, aquí estamos 1, 2, 3 y 4 búnkeres, tiene túneles subterráneos que van por aquí, que es una de las pocas de Normandía que tiene los túneles y se puede entrar dentro. Aquí quedan restos de Tobrucs, mira, aquí están túneles, entradas a los túneles subterráneos por aquí atrás también. Pues esta batería también aguanta unos cuantos días. Y esta batería tiene bueno, es curiosa porque tiene encima, aquí vemos que el cañón estaba aquí debajo y aquí tenía un flak. Tenía encima del búnker, esta tenía para un flak, un antiaéreo pequeño de 20 milímetros automático, y esta de aquí, no, miento, es la que recibe es esta de aquí. Pues esta de aquí tiene la mala suerte que en el combate, creo que es el 8 de junio, contra el acorazado Texas, el Nevada, el de Pearl Harbor, el que sobrevive a Pearl Harbor, estuvo bombardeando toda esta zona el día D y consiguió meter por la tronera del cañón, que aquí no se ve, pero bueno, vamos a imaginarnos que es que son iguales, pero en realidad lo que voy a contar pasó en este. Entra por la tronera del cañón un proyectil de 356 milímetros, que mide 1,5 metros de alto y pesa 700 kilos, con unos 200 kilos de TNT, entra por la tronera, no explosiona y atraviesa la pared y sale por detrás. Y queda por aquí en el terreno. ¿Y rompe el búnker de hormigón y no explosiona? Sí, rompió 2,5 metros de... La espoleta no funcionó. No, está acá. Y hasta hace unos años, cuando yo hice el primer libro, siempre contaba esta historia cuando hacía conferencias, que estos eran los artilleros con más suerte de toda Normandía. Porque hay unos en Longues-sur-Mer que les pasa lo mismo, pero el proyectil explotó dentro y murieron todos. Pues yo siempre conté que esta gente sobrevivió. Después, cuando hice la segunda parte, es de los pocos errores que debo tener en el primer libro, me puse a investigar y digo, es que es raro, tal, miro y al final encontré un informe americano después del... Ahí perdido, que el proyectil no había explotado, pero mató a todos los que estaban dentro. Cuando entró la sobrepresión que creó el proyectil al romper la pared para salir, todos los trozos de metal, de cemento, tal, mató a 12 que estaban aquí dentro. Murieron ahí dentro del búnker. Es un lugar también muy curioso y también aguantó, creo que aguantó hasta el día 10 de junio o algo así. Bueno, está en el libro. Voy a poner una imagen, bueno, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo de Longues-sur-Mer, uno de los búnkers que está destruido. Sí. Y no sé si fue por fuego de bombardeo o por el que tú dices de cañón. No, ese que está destruido es precisamente el que entra el proyectil. Vale, pues lo está viendo la gente ahora mismo. Ese es el que entra, yo no lo veo, pero... Sí, pues ese. Lo vas a ver en un minuto por ahí, 50 segundos. Eso es. Y después, mira, tengo una foto. Bueno, las entradas al búnker para que la gente lo vea un poco. Como es la entrada y justo enfrente de la entrada hay un puesto de ametralladora. Sí. Vamos, y después ya había unas puertas a la esquina y a la derecha y hay que recordar que tenía puerta también, ¿no? Blindada, muchas de estas, ¿no? Sí, todos estos tenían puertas blindadas. Lo que pasa es que hoy en día tú vas a Normandía, las puertas no están en la mayoría. En este museo que he dicho de Saint-Marcouf sí las tienen puestas, pero la mayoría de lugares no, porque eso se lo llevó la gente para chatarra, claro. Y están puestas te encuentras puertas de esas puestas en fincas y en casas por ahí. Mira, es que hay una foto que la vi antes y te iba a preguntar, no la vas a ver hasta pasado un tiempo, ¿no? Pero la voy a buscar porque es de una especie de cúpula de acero, como una campana. Ah, sí, vale. Que parece como un puesto de observación, algo así. Espera si lo encuentro, ¿eh? Esos son puestos de observación que se trajeron los alemanes desde la línea Maginot, los desmontaron de la línea Maginot, eso eran cúpulas que colapsables, subían y bajaban con un sistema hidráulico en la línea Maginot y tú desde ahí podías observar o disparar desde la tronera. Los alemanes las cogieron, es una especie de campana gigante, las cogieron y las instalaron en algunos puestos de mando que estaban aquí en Normandía. Y entonces en algún museo encuentras alguna. No es que hubiera muchas, pero bueno, había algunas y son muy curiosas de ver. Pero esas eran francesas de la línea Maginot. Pero se instalaron. Y esa tiene pepinazos bastante considerables por ahí. Sí, esa seguro que es la que estaba es en un museo que es como un museo chatarrería que tiene un tío cerca de Omaha, que es más que museo, es una chatarrería lo que tiene ahí el tío. Pero bueno, por lo menos no cobra entrada, o no cobraba entrada, o sea que bueno, tampoco pasaba nada. Y él te vendía cosas, si tú pagabas, no me acuerdo, yo le pregunté tenía yo un lanchón muy oxidado de desembarco, le pregunté lo que se me pedía, no me acuerdo si me pedía 100.000 euros o algo así. Sí, lo estoy viendo, es justo el que está aquí, oxidado. Vale, pues eso. No sé si la gente sigue, vamos a ver dos cosas aquí al lado de Saint-Mary-Église y
obviamente no voy a explicar todo. Vamos, ¿Me pasas a 4 tu cosas libro? curiosas. Eso está el libro también y bueno, y el que no quiera el libro, pues lo busca en internet, que hay muchas cosas también, pero bueno, voy a explicar cosas menos conocidas. Pues esto es St. Mary Glees y cuando los americanos toman el pueblo, la madrugada del día 6 tienen un combate. Aquí hay un batallón georgiano defendiendo esta zona, Eso perdón, hay que sí, decir a la gente que muchos de los soldados mm, que estaban en esta zona eran sí, del este, eran de los Ostfront, ¿no? Y de efectivamente, hecho, sí, bueno, sí. están los famosos coreanos estos de la película My Way. Sí, sí, que esos estaban en Utah, esos Mm. realmente estaban aquí, pero no estaban en WN5, que es lo que ponen en la película cuando desembarcan, sino que me suena que estaban en el sitio original, en STP-09, en donde iban a desembarcar realmente, es donde Mm. estaban los coreanos. Exageran un poco porque, a ver, no se machacó tanto esa zona como ponen en la película. Pero está muy bien recreada, ¿eh? A mí esa película me parece a ver, la historia te puede aburrir porque son coreanos y ya sabes, ruedan como ruedan las películas y son muy largas, pero está muy bien hecha la película, bastante mejor que otras, ¿eh? Yo no vi la película, tengo que verla. Yo lo que sí Ah, que pues hice en el 2013, un artículo de los primeros de Bellum Artis sobre este hombre Jang Kyun-jong, sí, el coreano, eh, el famoso. Sí, sí, bueno, la vida del tío es que está en tremenda, el ¿eh? museo para que dista una foto de él. Ah, pues mira, esa no la vi, mira, Creo que sí, que fíjate, está esta ¿no? misma foto, me parece, ¿eh? Pues no la vi, por lo menos cuando yo fui, no, bueno, que no la he visto, vamos, que A ver si la sí, sí, encuentro, es porque creo que la curioso. hice yo la foto cuando estuve. Anda, Espera, voy mira. a buscarla. Qué curioso. Bueno, voy explicando lo de Samer Iglis. Pues esta gente se rinde después de luchar aquí, son georgianos y coincide. Son estas cosas que pasan en las guerras. Que un paracaidista americano, de los que está rodeando el pueblo, es de origen georgiano y habla georgiano por sus padres. Y se pone a charlar con ellos en georgiano y al final les convence y se rinden, que era la compañía que defendía el pueblo. Y bueno, se rinden, entonces lo toman los americanos y los alemanes, con su costumbre típica, atacan el pueblo por esta Mm. carretera que viene aquí, que esta es la principal. San Miguel, esta es la carretera que ya existía, la N13, que hoy en día es autovía, la vemos aquí, pero la vieja es esta, no, bueno, la vieja creo que la han montado o es esta de aquí que todavía se puede. Es que hay zonas que han montado la autovía encima de la carretera y en otras puedes circular. Aquí, mira, aquí puedes circular, esta es la vieja. Pues en esta vieja carretera esto es un alto, aquí llegas a una altura y aquí empieza a bajar la carretera y llegas ya a San Mereglis. San Mereglis no empezaba aquí donde está hoy en día, sino que te empezaba más o menos en la zona donde está el ayuntamiento, donde cayó Lipton, y aquí era la zona donde estaban los americanos, habían desplegado, tenían un cañón contracarro, y los alemanes contraatacan con dos Stug 3, uno aquí y otro aquí. A ver, esto de aquí y aquí son donde les dieron. A Mm. los dos Stug le dan con bazocas y con el cañón contracarro y quedan uno aquí en este aparcamiento. Bueno, el que quiera el punto lo tiene allí y dices, oye, voy al punto donde le dieron a los dos Stug. Hay fotos de estos Stug en estos dos puntos, ¿eh? Por eso sé que era ahí. Y cuando lo rechazan, esto es un ataque con dos batallones, ¿eh? Uno era georgiano, por cierto. Pues hay aquí un señor que es el teniente Waverly, que el tío, él solo, era un tío que tenía una grandísima fama dentro de la 101 aerotransportada, el hombre este, porque no sé, era el 101-82, me acabo de ir ahora mismo, bueno, da igual, de su unidad, que era el tío con mejor puntería, era un teniente, Ujú. era un tío que era cazador y que era un chaval joven, de 20 y pocos años, que era un grandísimo cazador y que era un tío, decían que era el mejor militar que había allí y que tenía un sexto sentido para la guerra y para detectar los peligros y tal. Este señor, cuando es el ataque con los Stug, él sale solo, su grupo está por aquí atrincherado, él sale solo, va por la parte de atrás y mata sí, elimina dos nidos de ametralladoras, él solo. Les repta, tal, va por detrás, elimina los de ametralladoras, vuelve otra vez a sus líneas cuando destruyen los Stug, él no tiene nada que ver con los Stug, y como está el contraataque dice que el que se va a explorar, le pide permiso a su capitán y él se va a explorar, sale por estos caminitos que hay por aquí, que hoy en día es una pista de tierra, de aquella también era una pista de tierra, había más caminos, él fue por toda esta pista de aquí, cruzó por este campo de árboles y llegó aquí. Lo tengo aquí marcado, Teniente Waverly, justo a esta zona. Vamos a ver, es más o menos aquí, ¿eh? No quiere decir que fuera este punto, hay que entenderlo que las personas nos movemos Sí, por sí. aquí. Pues él, cuando llega aquí, detecta que aquí hay alemanes detrás de este seto.
Él cruza el seto y se encuentra que aquí, o aquí, en esta esquina, en esta zona de aquí, hay un puesto de mando, hay 8 o 9 oficiales alemanes y soldados, que era el puesto de mando de uno de los dos batallones que estaba, bueno, es más, del batallón que estaba saltando por aquí. Él sabía, los alemanes estaban por aquí delante, él había pasado entre ellos y llegó aquí. Eh, Saltó, él llevaba un fusil M1 y una pistola y un revólver. Pues él les dice rendiros, los alemanes rápidamente uno levanta un subfusil, lo cuenta él y lo cuenta, hizo un informe de ello, aunque este tío murió 3 meses después, murió en Nimega, el hombre este. Un alemán levanta el subfusil, él dispara y mata a los siete alemanes de un solo disparo a cada uno y en la cabeza. Ellos se movían, no se quedaron allí quietos, le dispararon también a él. Hay un tiro que le da en la oreja y le vuela la oreja a este hombre, a la mitad de la oreja. No tiene una suerte tremenda. Y después él salta otra vez para este lado del seto porque hay unos alemanes aquí también disparando. Los alemanes salen al descubierto para acercarse al seto y él vuelve a saltar el seto por este otro lado de aquí y mata a los dos alemanes también. Y ya se retira y se va. Y cuando rechazan a los alemanes unas horas después, pues se viene con el coronel Van der Boot, que es precisamente el papel que hace John Wayne, era del 82, miento, el hombre este, el papel que hace John Wayne en El día más largo, viene con él, le enseña, y el coronel este ve que los alemanes, los 7 o 8 alemanes, están muertos de un solo disparo en la cabeza. Sí, sí. Y le dice al teniente, esto es famoso porque también es otro de estos héroes sin medalla de los americanos, y le dice, estos alemanes estuvieron muy cerca de ti, ¿verdad, teniente? Y este hombre le contestó, parece que había un sargento que era testigo, que era el que tomó nota, y está el informe de ellos, y este hombre le dijo, no, mi coronel, yo estuve mucho más cerca de ellos. Bueno, era un hombre así un poco chulo también, el tío, un Top Gun de la vida, pero de infantería. Y el hombre este, pues eso, murió después, no le dieron una condecoración, pero a título póstumo, me parece, una medalla militar, pero no le propusieron también para la medalla de honor, pero decidieron que la medalla de honor en estas divisiones solo iban a dar una a cada división. Y en esta le dieron una solo al teniente coronel Cole, que ha hablado antes de él, después veremos por qué se la dan, y a un cabo de la 82. Y, por ejemplo, Winters estuvo propuesto para la medalla, pero la anécdota de este hombre o del sargento este Summers pues me parece bastante más heroico porque son tíos que lo hicieron ellos solos, sin nadie. Pero bueno, oye, que lo que es, la cuestión es que no se llevaron ninguna medalla. Y aquí hay otro, esto lo digo como curiosidad, aquí hay otro pueblecito que se llama Neuville-aux-Plaines. Cuando retroceden los alemanes, dejan aquí a una sección, los americanos avanzan y dejan aquí al teniente Turnbull en este pueblo que se llama Neuville. Esto lo señalo, a ver, este hombre aguanta aquí 8 horas, un contraataque alemán de 2 compañías, son 30 tíos, 40 tíos, una sección, de 2 compañías que una intenta flanquear por aquí y otra intenta flanquear por aquí. Era un pueblecito, como vemos, sigue siendo muy pequeño, es un pueblo que tiene aquí la iglesia, un pequeño chateau que es un palacete y 4 casas. Este hombre establece su posición aquí en estos setos de aquí, y en estas casas, la lucha es toda esta zona de aquí, esto de aquí y estas casas, y tiene un pequeño grupo de morteros que sitúa aquí, en esta zona, aquí mismo, no en este cruce de caminos. Pues te aguanta aquí 8 horas y cuando termina el combate solo quedan vivos 12 tíos de los 40 tiene 32 muertos y 12 vivos de su grupo. Él sobrevive. Aquí muere uno de los hermanos Nyland, los famosos hermanos que es en lo que se basó el soldado Ryan, que eran 4 hermanos, pues uno murió en San Marcouf, la batería que hemos visto antes, esto de la ranita que he contado, pues uno de esos hermanos muere el 7 de junio, que era teniente, era de la 4ª división de infantería, la que había desembarcado en Utah. El otro hermano, el segundo hermano que muere, pero bueno, este muere el 6 de junio, que es el paracaidista, es sargento paracaidista, muere aquí en los combates, es uno de los 30 y pico muertos de la sección de Turnbull. Y el otro hermano está en la 101, que es paracaidista, que es al que se llevan a Estados Unidos, pero bueno, al mes y pico de combates, no se lo llevaron inmediatamente como sale en la película, que es curioso porque este hombre al día 8 se acercó al cuartel general del regimiento del hermano para verlo,
El hermano, como era pues sargento primero o algo así, o brigada, pues fue allí a verlo y le dijeron que el hermano que había muerto. Después tenían otro hermano que estaba en el Pacífico, que era sargento de aviación y iba en un bombardero. Lo derribaron en Birmania y le dieron como muerto en combate. Lo que pasa es que cuando acaba la guerra, en el 45 aparece en casa porque el tío había quedado en un campo de concentración japonés y sobrevivió. O sea que al fin, sí, al final se salvaron 2 de los 4. Pero bueno, cuando retiran a este hombre de aquí, teóricamente habían muerto 3 de los 4 hermanos. Y es en lo que se basa en lo del soldado Ryan. Y este pueblo es el que sale en la peli de Saber al soldado Ryan, cuando llegan al primer pueblo, este hombre, el capitán Miller y toda esta gente que tienen, no sé si os acordáis, que tienen un combate en un pueblo donde se cae una pared y hay un montón de alemanes detrás y pues todas esas escenas en teoría están basadas en los combates que ocurrieron aquí, en Neuville au Plaine, se escribe, Neuville au Plaine. Al final este Turnbull pues se retiró y con los alemanes y ya está. Vamos a ver 4 sitios más y dejamos ya el mapa porque bueno, no vamos a estar aquí hasta mañana con todas las cosas. Vamos a ver otro de los objetivos principales de los paracaidistas, que eran los puentes que comunicaban la zona de salto de la 82 aerotransportada, que es toda esta zona de aquí, con las zonas de salto de la 101 y San Mary-Glis. Todos tenían que converger en San Mary-Glis y controlar toda esa zona de las playas. Pues aquí hay una zona esto es una vía de tren, pero hay una zona de ríos que estaba controlado por 2 puentes. El puente de Chef Dupont, que es este de aquí, que se puede ir y visitar. Están reformados los puentes, no son los del 44, pero van por el mismo sitio. Aquí puedes encontrar en esta zona de árboles, cuando uno va, casi no se ve, pero al lado de la carretera está un pozo de tirador original que lo han conservado, que es donde se escondió el general Gavin, del que mandaba la 82 aerotransportada. Aterrizó por aquí cerca y aquí montó su puesto de mando y el pozo donde él se guardó, donde tenía, es un pozo pequeño, un pozo de tirador de una persona, pues está aquí en la cuneta de la carretera. Ellos toman este puente, lo diré, hombre, los americanos, los alemanes están en este lado de aquí, y hay un contraataque cuando amanece alemán con 3 carros de combate franceses, los famosos Hawkins H-39, que, a ver, no son grandes carros, pero para unos paracaidistas que no tienen nada les sobra. Pues aquí lo que había era paracaidistas sin bazocas y sin nada, y tuvieron la suerte. Toda esta zona, este es el río Merderet, toda esta zona estaba inundada. Después pondré una foto donde se ve cómo estaba la zona. Pues les aterriza un planeador que de casualidad iba perdido y aterrizó en este prado de aquí. Pues este planeador resulta que lleva un cañón contracarro dentro, lo sacan rápido del planeador, lo ponen en funcionamiento y le dan a los carros alemanes y frenan el ataque alemán. Aquí se quedan las posiciones americanas durante hasta el día 12 de junio, más o menos. Están aquí 5 o 6 días que no se mueven. Y siguiendo el río Merderet, que va haciendo por aquí tal, llegamos al puente de la Fiere, que está aquí arriba, de la Fier. Aquí sí que va mucha más gente, porque este tiene un memorial paracaidista que le llaman el Iron Mike, que es como un soldado, un paracaidista, una estatua bastante grande, hay un aparcamiento, y aquí está el río. El puente era este de aquí. Pues este puente había alemanes que lo intentan tomar primero llegando por aquí. Le rechazan los alemanes. Después, un grupo de paracaidistas que había caído en esta zona de aquí avanza por aquí hasta Cauquigny y aquí los frenan, tienen que retroceder. Después viene otro grupo de americanos otra vez por este lado de aquí, llega al puente y lo conquista. Y se van todos por la carretera esta hacia Cauquigny y Amfreville, que está aquí, esto es Amfreville, esta zona de aquí, pues, y dejan aquí a 12 paracaidistas. Vuelve otro contraataque alemán, que en vez de venir de aquí viene por esta carretera y matan a los 12 paracaidistas y vuelven a conquistar el puente. Y estuvieron peleando hacia aquí hasta el 11 de junio más o menos, que llega un regimiento de infantería en planeadores, andando, obviamente, pero son los que eran, digamos, los de las divisiones paracaidistas que eran como soldados de segunda, pues son los que finalmente echan a los alemanes del puente. Sí. Sí, habían aterrizado en planeador, pero el día 6. Aquí llegan andando, eso es, aquí vinieron andando en vehículos el día 12, me parece que fue. Pues toman toda esta carretera, Cauquigny, que aquí hay un monumento que también se puede ver en esta zona de aquí, y se encuentra resistencia alemana en toda esta parte de aquí. Aquí hay un batallón alemán y este regimiento paracaidista pues asalta, es de noche,
Y aquí es donde gana la medalla de honor de Congreso, el que le dan al de la 82, que es de Goloper, que era un soldado de primera clase. Pues este hombre en este prado de aquí, esta zona, no se puede pisar el prado, ¿eh? No hay nada más, solo está el monumento que han puesto ahí. Yo cuando fui la primera vez aquí no había nada, no estaba monumento ni nada de nada, sabía yo que era ahí, por, bueno, por investigarlo, pero que ahora lo han puesto hace unos años. Pues en este prado de aquí, el tío asalta con su grupo, le pegan una vez, el tío se levanta, él lleva un bar, el típico fusil de apoyo, el Browning Automatic Rifle, pues ese. Le dan una vez, se vuelve a levantar, por esta zona de aquí le vuelven a dar otra vez más, se vuelve a levantar, una fue en un hombro, otra fue en el estómago, y ya en la última el tío está de rodillas disparando y ya le pegan uno en la cabeza y muere. A este tío llegó a proteger a todo su pelotón que se pudo retirar y a este hombre le dieron la medalla de honor del Congreso, está enterrado en el cementerio de Colleyville, el cementerio americano, que si el que no lo sepa, cuando vas allí se distinguen porque las letras de las tumbas de los de la medalla de honor están en amarillo, están pintadas en color amarillo y las de los demás están pintadas de color blanco. Aquí vamos a ver una curiosidad, porque aquí en esta zona de Salto, esta es otra de las zonas de Salto donde los alemanes les esperan, esta de aquí, la zona de Saltote, aquí capturan incluso al coronel del regimiento que salta, aquí capturan a muchísima gente los alemanes, y vamos a ver si encuentro en un momento, esto es lo que quería buscar, aquí salta el 508, y esto de aquí era el cuartel general, vamos a verlo, un chateau. Cuando yo fui una vez esto era municipal, ahora creo que vuelve a ser privado, se podía visitar y tenían allí como una biblioteca tal, ahora creo que es tal. Esto es el cuartel general de la 91 División de Infantería Aerotransportada de la Luftwaffe. Estaban aquí desplegados, que era una división que tenía un regimiento de paracaidistas y dos regimientos de infantería a pie normales, con soldados estos de la Luftwaffe que reclutaban gente que a lo mejor era mecánico, era tal, y te reclutaban y ahora eres de infantería. Pero se comportó muy bien esta división y el regimiento paraquedista que tenía fue muy bueno y se enfrentó mucho a los paracaidistas americanos. Pues este era el cuartel general. Pues aquí muere el primer general alemán que muere el día 6 al amanecer, esto es el cuartel general, y él venía por esta carretera de aquí, tiqui, 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 y a la altura de esta casa que hay aquí, tiqui, 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 aquí había tres paracaidistas americanos detrás de este muro, ven venir un coche de noche, salen a la carretera, lo ametrallan y matan, hay una foto de ello, y matan al general, el teniente general Falley, a él y al conductor. Se ve la foto de él fuera del coche muerto. Es el primer general alemán que cae muerto ese día, y estaba, como vemos, no estaba muy lejos del cuartel general donde él estaba, aquí era su casa. Este hombre venía precisamente de los famosos ejercicios, si se acuerda mucha gente que haya leído, la mayoría de generales alemanes estaban en Reims, que habían ido a unos ejercicios de juegos de guerra, que estaban allí haciendo unos juegos de guerra sobre el futuro desembarco aliado, y este tío venía de allí al amanecer. Les llamaron que había desembarcos aerotransportados, el tío se vino para acá en su coche y se lo pulieron ahí. Es curioso. Esto es una zona llena, aquí hubo muchísimos combates en toda esta parte de aquí. En mi libro viene explicado un poco todo, hay más puentes, aquí este es el Pont Leable, que también pasa sobre este río de aquí, que lo mismo, aquí estuvieron dándose de leches durante 10 días paracaidistas americanos contra paracaidistas alemanes. Son zonas que no conoce mucha gente, no hay monumentos por aquí que te señalen las cosas, pero bueno, si sabes un poco la historia, pues te vale. Y voy a explicar, sí, pero bueno, en mi libro viene más o menos eso. Quiero decir que mi libro es un guiaburros, que nadie espere, claro, si no necesitaría 12.000 páginas para contar. Pero lo que doy son los datos por si a alguien le atrae, yo qué sé, pues lo de Ponle Hable o lo del el teniente Waverly, pues lo pongo allí, y si tú quieres con que pongas en internet teniente Waverly, pues te va a salir un poco la historia de él. Y entonces, pues oye, te sirve para si tú quieres buscar más, puedes encontrarlo. Por lo menos ya sabes, tienes el punto de partida. Porque claro, si no lo tienes, tú te vas aquí a Ponleable, y si no sabes nada, pues tú pones Ponleable en el buscador y no sale nada. Sale puente de la carretera de 24 entre la Grenadier y Anfreville, y ya está. Pero no te pone nada de la historia, hay que buscar, pues pones Ponleable, World War II, Airborne, tal, y ya te sale todo. Pero bueno, en mi libro también vienen cosillas. Quiero decir que mi libro, a ver, es una guía histórica, pero no es una enciclopedia.
Eso es, claro, no es una enciclopedia de Normandía. Y vamos a ver aquí el lugar donde muere el primer general aliado. Ahí hemos visto el primer general alemán, que muere sobre las 5 y pico de la mañana, más o menos, o por ahí, pero antes muere el general Pratt, que es en este prado de aquí. Aquí en este prado de aquí caen un montón de planeadores americanos, aterrizan y el general Pratt, el planeador se aterriza mal y muere. El accidente es lo que sale en El Soldado Ryan cuando encuentran un planeador y sale allí un actor diciendo que es que el general había blindado el planeador y que pesaba mucho y fue incapaz de levantarlo. Y es la zona donde ellos se ponen a recoger las chapas de perro de los paracaidistas. Pues esa zona es aquí. Esto de aquí es en lo que se basaron, es el primer general. Este era el segundo al mando de la 101 aerotransportada, muere aquí. Hay una foto muy famosa, que es aquí está, que es donde se ve un planeador británico que está la mitad dentro del prado y la otra mitad en la carretera. Después la pongo porque la tengo yo por ahí, miento, está aquí. Aquí es donde están los Horsa, que salen en las fotos, uno es aquí y otro está aquí en los prados. A ver, este lo he marcado porque lo encontré en las fotos originales y pude ser capaz de marcar el punto. Este no hay fotos de él. Hay fotos aéreas donde se ven dónde estaban los puntos y se ve el del general, porque había otro por aquí y otro más por aquí. Aquí cayeron 6 planadores en este prado que tenía más vallas, ahora tiene menos. Antes estaba más cerrado todavía con iba a decir sebes, como se dice en Asturias, hombre, ¿cómo se dice, hombre, ahora en castellano? Con empalizadas, hombre, empalizadas o bocaje, como le queramos llamar. Ahí está. Y aquí, curiosamente, está la granja Caudey, o Setos, sí, también vale Setos. Esta es una granja que, bueno, aquí había un castillo, que era el castillo de la Colombier, que esto los paraquetas lo convierten en un hospital de campaña. Los dueños, esto es un palacete, no está abierto al público tampoco, no, pero bueno, es un palacete grande. Lo bombardearon los alemanes con Stukas, es de los pocos ataques aéreos que hacen los alemanes, y fueron a bombardear un hospital de campaña que tenía las lonas con la Cruz Roja y bombardearon justamente el hospital. Sí, sí, fue bastante polémico en la época. Y aquí está la granja Caudey, que es también un palacete, y aquí tiene la curiosidad que esta casa la tenía ya decidida el general Taylor, el jefe de la 101, para hacerla su cuartel general. Y cuando aterriza y consigue llegar a este pueblo le queda más o menos en el centro del despliegue de la 101, pues cuando llega se encuentra que en una habitación uno de los oficiales de Taylor entra en la casa y a pedirles permiso a los señores y le dice, no, pero si ya hay un americano ya aquí en casa, está durmiendo ahí arriba. Va el tío para allí y se encuentra un paracaidista que está sobando en una cama allí, le da 4 patadas, porque lo cuentan así, el tío se levanta y usted que era un Pathfinder. El tío había llegado aquí, aterrizó por aquí. Aquí no era ninguna zona de salto. Él llegó, puso la baliza que llevaba, iba solo, puso la baliza aquí en el jardín y dice, yo ya he hecho lo mío, me voy a dormir. Sí. Bueno, yo creo que nadie detectó la baliza porque la baliza realmente tenía como 3 kilómetros de radio a ver, la precisión era de 3 kilómetros. Tú tenías que sintonizarla con el avión y sabías que estabas en un radio de 3 kilómetros de la zona de salto. Y después tenían que situarte unas linternas en el suelo que son lo que marcaba real. La baliza te acercaba y tú cuando estabas donde sonaba la baliza tenías que empezar a mirar y buscar dónde estaban las linternas en el suelo y esas son las que te daban el lugar donde tenías que saltar. A ver, este tío, pues, él dice, yo cumplo, pongo la baliza y me pongo a dormir aquí. No sé, desconozco si le metieron consejo de guerra o qué le pasó al tío, ¿eh? No, hombre, fusilar no le fusilaron, eso ya te lo digo yo. Bueno, es curiosa la historia del hombre este. Y por aquí aparece mucho pues la 506, la compañía Easy, todas estas cosas de aquí. Mira, aquí fue el cuartel general de la compañía Easy, del regimiento 506, que es donde estaba la compañía Easy famosa, era esta granja de aquí. Aquí es donde se mete no me acuerdo cómo es, Coronel Singh, que es el que se mete aquí, que este por cierto está aburrido un día y creo que fue el 9 de junio, coge un jeep de aquí y se va por esta carretera a dar una vuelta con un jeep con el segundo al mando y 2 soldados que van con él. Se va por esta carretera y coincide que en esta zona a ver dónde era, de aquí pasa este pueblo y en esta zona de aquí, que es cerca de Angovilo Plain, en esta zona de aquí
hay una compañía de alemanes durmiendo en las cunetas de la carretera, que estaban, es que claro, aquí estaba toda la gente mezclada. Sí, sí. Cuando ven venir este tío, no se le ocurre, aquí vieron unos caballos, no se le ocurre que parar porque él era muy aficionado a los caballos y se para a ver caballos aquí a unos 200 metros donde están durmiendo los alemanes. Los alemanes oyen el ruido y el otro con los caballos y sus historias y empiezan a desperezarse. Estos lo ven, siguen con el jeep por delante, los alemanes empiezan a dispararles, en plan una película, ellos pasan por el medio de los alemanes y cuando llegan más o menos, están en el libro marcado, las coordenadas y todo, ahora no sé exactamente aquí, un poco más adelante, hay un cañón contra carro alemán en el medio de la carretera. Estos tíos hacen un trompo, dan la vuelta, vuelven a pasar otra vez entre todos los alemanes que vuelven a dispararles otra vez y ya se van a su cuartel general. Cuando se enteró el general Taylor, el jefe de la 101, le echó un rapapolvo y dijo que bueno, que le iba a fusilar si volvía a hacer una de esas y bueno, una historia de estas que es graciosa hoy en día contada, pero vamos, que agradable, pues no. Yo creo que este hombre no volvió a dedicarse a ir a ver caballos en su vida, por lo menos en un jeep, en una zona de combate. Mira, aquí tengo marcado en el libro, lo puse por curiosidad, esta caseta que hay aquí, esta casa, esto es una cuadra. Por esta casa, todas las vigas del techo, tú paras aquí con el coche y te fijas en las vigas del techo de esta casa y se ven perfectamente, son todas vigas de los Horsa, son vigas de metal de planadores Horsa. ¿Ah? El tío, en su época, en el 44-45, los dueños de esto fueron por los campos. Aquí, claro, aquí cayeron un montón de planadores, los fueron recogiendo y se hicieron una caseta con eso. Hay por ahí otra que... Pues dicen que los ucranianos son modernos con los tractores. esto es porque no tenían tractores y no, vamos, Sí, sí. se lo hubieran llevado también. Mira, vamos a ver que estamos aquí en Angeoville y vemos mira, esta es la famosa iglesia de Angeoville, que esta es famosa porque durante el 6 y el 7 este pueblo cambia de manos 3 o 4 veces, pero los americanos cuando llegan plantan en esta iglesia un puesto de socorro. Todas estas cosas están en mi libro, que lo van a buscar allí, tienen las coordenadas y de todo, que no se preocupe el que le guste esto. Esta iglesia, 2 sanitarios se ponen aquí a atender heridos, tanto alemanes como americanos. Los alemanes vuelven a tomar el pueblo el día 6 y cuando llegan a la iglesia encuentran que los 2 sanitarios que son americanos pues también están atendiendo alemanes y entonces les dejan trabajar y ningún alemán entra en la iglesia, excepto que en la torre de la iglesia hay 2 observadores avanzados alemanes, un sargento y un soldado, que están desde el alto de la torre dando datos a la artillería alemana para que dispare sobre los americanos. Y los de abajo no se enteran. Y el día 7 los tíos bajan de arriba, como ya ven la cosa fastidiada, y se rinden a los 2 sanitarios y ya está. Si entras en esta iglesia hoy en día, los bancos todavía son los originales del 44 y los hay con sangre. Está la marca de la sangre en los bancos. Va a haber no sangre brillante, está la sangre negra, seca, sí. negra, y allí en los bancos es muy curiosa, poco conocida, no, son zonas por las que no va mucha gente también. Y también son todo carreterillas que, bueno, yo cuando fui los primeros años yo iba con un mapa de carreteras Michelin aquí. Me había hecho yo unos croquis de dónde podían estar los sitios y descubriendo a ver dónde era una cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que esta iglesia la confundí con la de Vierville, después que está por aquí el pueblo también. Pues digo, no, esta no era. Al año siguiente que volví ya me di cuenta que me había equivocado. Pues aquí está otra granja que es también muy conocida. Esto es una granja rural, te puedes alojar en ella. Y aquí arriba hubo unos combates. Ahí no se ahorcó nadie, ¿no? No nos ahorcó nadie. Aquí la atacan los americanos, los paracaidistas, el día 6-7 con carros de combate que acababan de llegar de la playa y el teniente Smith con 8 tíos. Y aquí había un francotirador justamente en esta parte de aquí. Dispara al teniente Smith, que está aquí, y le mata. A este hombre le dan una medalla por llevar el asalto adelante y hay en esta pared de aquí todavía el dueño de la casa ha conservado los agujeros que dispararon el francotirador había hecho un agujero en la pared para disparar desde el agujero, como en las películas, y después con el carro de combate con un Sherman disparan y ya está el hueco del Sherman donde le dio a la habitación donde estaba el tío y le mató. Es un lugar curioso. Y aquí también hay otro que es Gillis Corner. Esto no está marcado nada de esto, allí, que nadie espere, tienes que llevar las coordenadas o fijarte bien porque si no tú no vas a ver nada. Aquí hay un pozo de tirador que está justo en la carretera y no lo han tapado, está aquí al lado de la carretera en una esquina. Pues aquí había 3 alemanes con una MG-42 y un grupo de 4 paracaidistas venían por aquí caminando, les enganchan con la MG y mueren 3. Y esto lo llaman la esquina de Gillis porque el que quedó vivo, que era el sargento Gillis, flanqueó por aquí, enganchó a los 3 por detrás y les mató. No les hizo prisioneros. Él declaró que por si acaso se le resistían o algo así.
Obviamente acababan de matar a los 3 compañeros suyos y bueno, es un lugar curioso, Claro, una igual que aquí. unidad de este tipo de paracaidista, bueno, aquí ya estamos ya con el avance en tierra y tal, Sí. pero claro, una unidad paracaidista, el tema de los prisioneros lo veo muy complicado. Sí, es fastidiado, sí, que estaban en el medio. Y mira, aquí tenemos otro palacete que no está muy lejos, a 1 kilómetro del otro. Este es privado, ¿eh? Aquí no podéis entrar. No, No, este es de yo estanques y todo. entré hace muchos años porque me dejaron entrar y porque, bueno, yo hace años cuando no hay tanto turismo ibas por allí y era otro mundo. Y si hablas francés, te tienen más simpatía los franceses. No, yo como me defiendo en ello, pues Mm. pues ya está. Este de aquí es curioso porque aquí caen, en estos jardines de aquí caen 3 paracaidistas la noche del 5 al 6. Eh, y en esta casa, obviamente, donde veas un chateau de esto, había un cuartel general, bueno, un cuartel general, una residencia de los alemanes. Aquí estaban los jefes de compañía, Sí. jefes de sección, aquí vivían alemanes, unos 15 alemanes. Por estos tíos deciden, por la noche, llevan solo pistolas, tomar la casa. Dice, vamos, hay alemanes, registraron toda la casa y la limpiaron de noche, con candiles porque no había luz, la luz estaba cortada. Estos sitios, la electricidad se había cortado esas noches, donde la había y tomaron la casa y mataron ellos a 15 alemanes. Después al día siguiente se reúnen con ellos, se pasan la noche allí durmiendo encantados en la casa y al día siguiente cuando enlazan con ellos esto lo hicieron muchos paracaidistas, esta era su bola y si puedo me escaqueo y no me voy yo a arriesgar más el pellejo que estoy vivo. Pues cuando al final se reúnen con un sargento que es el que los engancha, que aparece por ahí un pelotón y los coge, el sargento hace un informe que encuentra ahí 5 alemanes muertos, no 15, y estos tíos le exigen al sargento que les proponga para la medalla de honor, que ellos han limpiado todo el... Bueno, eran un poco jetas, los tíos estos. Yo leí el informe ese, porque está escrito por el sargento allí como la exigencia de los otros tíos, que ellos hay que proponerles para la medalla de honor y enviarles a casa, que han matado 15 alemanes ahí, tal y cual y lo otro. Bueno, mataron a 5, que ya es bastante. Oye, que meterse ahí en una casa y que los alemanes, pues, oye, cuando disparas la primera, oye, ellos, aquí había unos cuantos. Una historia curiosa la de estos tíos, la verdad. Obviamente no les dieron ninguna medalla ni nada, pero bueno, a lo mejor alguna merecían, oye, no tiene nada de raro. Y aquí vamos a ver mira, vamos a ver San Condumont, que tiene curioso, aquí está la iglesia, cuando uno va a este pueblo, San Condumont. Este pueblo aquí estaba una compañía de los paracaidistas alemanes en la noche del 6, y vamos, la noche del 5 al 6. Y aquí en esta iglesia cae un paracaidista, que ahora no me acuerdo el nombre, cae en donde la torre que está aquí, se descuelga, queda colgado como el de, Ujú. como el de Pero San este puede bajar. Meredith, pero este pudo bajar por el Ahí techo. tenían una cuerda más corta, ¿no? Que llevaban en equipación Sí, para ellos eso. llevaban una cuerda para intentar descolgarse si podían cuando caían en la copa de un árbol o lo que fuera. Sí, los británicos también la llevaban. Una cuerda, ellos llevaban una de 5 metros, si no recuerdo yo mal ahora, y los británicos una de 1,5 metros. Los británicos era más pequeña la cuerda de ellos. Pues este hombre cae rodando por los tejados y no le pasa nada, se queda combatiendo aquí con un grupo de 15 que caen aquí en el pueblo y les cogen prisioneros. Este hombre le envían a un campo de concentración, acaba saltando campos de concentración y acaban unos de la zona del este de Europa. Y ese campo de concentración lo liberan los rusos y él se une al ejército soviético como americano, y es el único americano que luchó en 2 ejércitos, en el ruso y en el americano, bueno, el Ujú. soviético y el americano. Cuando acaba la guerra le habían dado por muerto y cuando acaba la guerra pues regresa a Estados Unidos y bueno, estaba vivo. Y aquí está el famoso museo de la esquina del hombre muerto, que recomiendo ir allí, ha cambiado mucho. Esto es una tienda, la casa antigua Ese es fue esta uno de de los que aquí. me quedó por ver. Pues está bien. Yo cuando fui la primera vez aquí no te cobraban entrada porque ellos tenían la tienda montada aquí. Y entonces podías pasar, veías el museo que tiene la casa, es una casa antigua que existía en el 44, la tienen montada muy bien. Fue un puesto de socorro de los paracaidistas alemanes y después fue puesto de socorro cuartel general de los americanos. Toda esta zona de aquí se estuvieron repartiendo leches durante 5 o 6 días, unos con otros. Es más, el día de caen en este seto de aquí, en estos sitios de aquí, caen 4 paracaidistas que se quedan aquí y aquí está lleno de alemanes. Los tíos al final se quitan de en medio, no se ponen a hacer ahí nada. Pues el museo este es recomendable. Tienen una tienda aquí que es bastante cara, pero bueno, tienes un poco de todo. Si quieres comprarte un uniforme entero de paracaidista americano o de lo que quieras, pues aquí te lo venden. No es barato, Ujú.
Yo cuando estuve la primera vez hace ya 15 años, o no más, 20 años, me compré aquí el uniforme americano. Yo coleccionaba uniformes de otras cosas y es cuando descubrí, anda, pero si alguien fabrica uniformes de réplica de tal, los harían en China de aquella, pero no era una cosa habitual. Y me entré ahí, me vine con todo el equipo, excepto el M1 Gran, me lo traje todo de Normandía. El casco ya lo tenía yo, de hace unos años, y es uno de los primeros uniformes así que hice de la Segunda Guerra Mundial completo. Tengo que empezar no voy a empezar ese vicio. No, bueno, este vicio es muy caro. No, deja. Como digo muchas veces, con 2.000 euros no lo arreglas. Eso no, deja. Tendría que estar aquí 2 años o 3 para conseguir eso. Efectivamente. Y bueno, es un museo que recomendarlo, ahora cobran entrada por entrar aquí. Está dedicado mucho a la compañía Easy, el museo este. O sea que los que les gusta Hermanos de Sangre, pues tienen que ir a verlo. Y le llaman la esquina del hombre muerto. Ahora han comprado un carro de combate, un Stuart, porque no sé si el 7 o el 8, no me acuerdo de la fecha, no es el día 6, es después. Ese Stuart lo vi, pasé por ahí, sí que lo vi. Pues esta carretera que va aquí llega a Utah, a la playa de Utah, vamos, no voy a buscarla ahora, y llegas hasta aquí. Pues era la carretera principal que salía de Utah y por aquí pasaban el avance americano motorizado mecanizado de la 4ª división. Pues la exploración de esa división, el día, creo que es el 8 o el 9, pues llega aquí. Y en esta esquina, el primer carro que va es un M5 Stuart que llega por aquí, y desde aquí hay unos alemanes que con un Panzerfaust o un bazooka alemán, el Panzerreck, no se sabe cuál de los dos fue, porque no se sabe, agujerean el carro y de los 4 tripulantes mueren 2. Y el vehículo queda aquí abandonado con los cuerpos del jefe de carro y del conductor muertos dentro. No los sacan, los dejan ahí. Y durante 2 días todas las tropas que vienen de la playa de Utah pasan por aquí delante y entonces le llaman la esquina del hombre muerto, porque está allí el jefe del carro, está allí carbonizado y se ve ahí asomar por la escotilla. Y le quedó ese nombre a la zona esta. Es curioso. Después por aquí pues está la famosa carga del coronel Cole, que aparece, el Cole, el que iba antes con Winters y compañía, pues él tiene que tomar toda esta carretera y llegar a Carentan. Esta es la carretera principal que va a Carentan, y para llegar tiene que pasar estos puentes. El puente número 1, que está al lado de la carretera moderna, este todavía existe. El puente número 2, que es el mismo que existe hoy en día. Todo esto estaba inundado por las esclusas de la Barquete que hemos visto antes, el puente número 3 y el puente número 4 que estaba aquí. Aquí echan casi todo el día en conquistar este trozo de terreno, porque el problema que tienen es que todo esto de aquí y esto de aquí está inundado y tú solo puedes avanzar por la carretera. Y entonces eres un tiro al blanco. Los alemanes están esperándote y saben por dónde vienes. Consigue llegar aquí, al puente 4, y obviamente no había esta rotonda ni nada de eso, ni esto de aquí es Carentan ya, pero la ciudad de Carentan empezaba aquí. Esta zona de aquí es la ciudad de Carentan. Bueno, por aquí están los puntos, en el libro mío están pues el lugar donde, el puesto de socorro de la compañía Easy, donde le curan el pie a Winters, por aquí es donde destruyen los Stug en la batalla de Carentan. Bueno, en el libro está todo el que le guste eso. Pues bueno, el coronel Cole llega aquí y en esta granja, que es lo único que queda del año 44 en esta zona, que es un polígono industrial, esta granja sigue allí. Pues aquí estaban una línea de alemanes, una compañía de infantería alemana, y de aquí a aquí hay unos 200 metros. Pues este señor decide asaltar a la bayoneta directamente, esto estaba a pelo, esto estaba despejado, asaltar a la bayoneta directamente en la posición alemana. Les estaban machacando y dice, a la bayoneta. El tío gritó, todos conmigo a la carga. Él tenía unos 200 paracaidistas. De los 400 y pico con los que empezó por la mañana, cuando llega aquí solo quedan ilesos unos 200. Los demás estaban muertos o heridos. El tío asalta a la bayoneta, ordena calar bayonetas, y a la bayoneta solo le oyen 20, o solo quisieron oírle 20, saltó él con 20 tíos, y bueno, después ya otros por vergüenza torera, me imagino, saltaron otros 50 más, y bueno, son los que consiguen conquistar la granja esta de aquí, y es este hombre el que abre el camino a Carentan para los paracaidistas y la toma de Carentan. Por esto le dan la medalla de honor del Congreso, y si no me equivoco, este tío muere en Normandía unos días después en un bombardeo de artillería alemán. Muere, él no vivió para ver que le dieran la medalla, creo, si no me equivoco. Me suena que este murió en Normandía, a ver si me equivoco y es uno que muere después. Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Teniente coronel Cole escrito. Cole, C-O-L-E.
Sí, eso es, COLE. Me lo Sí, busco yo, tú sigue. a ver si te pone, tiene la medalla de honor. Si pones Medal of Honor LT Cole, LT porque es Lieutenant Coronel, te vas a LT Cole, te saldrá el tío. Yo creo que murió al poco tiempo en Normandía, no, que no le dieron la medalla, es que no me No, acuerdo. el teniente coronel Richard Cole, Ese el es. último veterano vivo de Ah, no, Dudley no, Raid ese en la no es, segunda. no. No, este es otro. Ese es otro. Este era coronel, no era Richard, no me acuerdo el nombre ahora. Tú pon Col MOH, que significa Col Medal of Honor. Aquí está, espera. El teniente coronel se lanzó en paracaídas y se estrelló. Sí, En cuando la tarde del 10 de junio, Cole condujo a 400 hombres de su batallón en una sola sí, fila por una calzada larga y expuesta, eso es, que es lo Parker que hemos Lane, visto ahora. La con calzada banderas a larga y ambos la lados. cara. Vale, ahora voy a buscar su muerte, ¿vale? A ver cuándo sale. Tiene que estar en Wikipedia este Muerte y hombre. medalla, que sí. Sí. Fue recomendado para medalla tal. El 18 de septiembre del 44, Pues durante la operación Market Garden, el coronel Cole, al mando mira, del tercer murió, batallón de murió. la 502, en Bes, Holanda, se puso en la radio. Un piloto le pidió que pusiera unos paneles de identificación de color naranja frente a su puesto. Cole Mm, decidió hacerlo él mismo. Por un momento, Cole levantó la cabeza protegiéndose los ojos para ver el avión. De repente, un francotirador alemán disparó un tiro en una granja a solo 300 metros de distancia, matando a Cole. No, este murió en Market Garden. En Market Garden, sí. Mira, pues ahí está. Bueno, aquí es todo esto es la batalla de la colina 30 que sale en Hermanos de Sangre cuando luchan contra los Stugs y con los bazocas y todo eso. Y esto es la colina 30 realmente, que hoy en día está todo urbanizado, pero en aquella época eran prados. Aquí está marcado por donde estaba el cuartel general del 506, aquí es donde destruyen unos Stug y unos Marder, aquí en el puesto de socorro. Bueno, el, Mm. un poco de todo estos Carentan y ahora vamos a ver ya lo último, la zona de Bricour Manor y todo eso de la 506 para que la gente lo vea, que está aquí, está cerca de la costa, esto de aquí es donde se desembarcó, WN5, que está aquí. Aquí está el punto donde se encuentran por la mañana los primeros paracaidistas que estaban por aquí se encuentran con las primeras tropas que salen de la playa. Aquí hay una placa ahora, hace años no había nada, pero está muy curioso. Aquí al lado de la costa aquí no hubo combates, pero por aquí puedes ir y hay posiciones alemanas fortificadas que están los búnkeres, están todos por ahí. Lo que pasa es que muchos están lo diré hombre, en terreno privado y bueno, que no recomiendo meterse allí. Pues bueno, aquí es, esta zona de aquí, esto es Bricour Manor, que como todo esto es una granja, no son muy amigables los dueños o no lo eran, ahora no sé si lo habrán abierto en plan turístico, yo las últimas veces que estuve allí, hace unos años que no voy, fui al principio y después no volví una vez más cuando ya se hizo famoso, porque yo la primera vez que fui a Normandía no existía la película esta de Hermanos de Sangre, o sea que no, yo conocía algunas Eso pudo cosas. mejorar Eso el es. aspecto turístico de esa casa. Sí. Eso, esta casa a lo mejor ahora no sé si será algo turístico o no lo es. Lo busco, espera. Brecourt Manor. Eso, yo cuando estuve, esta gente no era muy simpática y no querían visitantes por aquí. A mí no me dejaron entrar, vamos. Hay alguna, entrar. Yo quería ver los jardines por fuera, no entrar en la casa, nada. A ver, aquí era donde los alemanes, esto era una pequeña granja, mansión, pues aquí los alemanes tenían los de la batería de artillería que estaban aquí. Los cañones estaban en este seto de aquí. No hay nada, ¿eh? Hoy en día tú no lo puedes ver, ni estos prados te dejan pisarlos, pero estaban aquí. Aquí es donde tiene lugar el asalto de Winters y los suyos, que asaltan desde aquí, desde este cruce de Sí, de carreteras. hecho hay un videojuego que tenía yo. Eso es. Hay un videojuego que es Band of Brothers o algo así, que Sí, yo Band también of jugué, Brothers, sí. que es muy, muy bueno, ¿eh? Porque ese videojuego está recreado los terrenos como son en la realidad. Yo lo jugué y después fui a Normandía en un viaje y digo, leñe, está bien hecho. Es que era igual, igual, igual. Y aquí, pues bueno, han puesto un monumento a Winters y este es el Prado. Ellos atacaron desde aquí. Winters y compañía atacaron desde aquí la línea de piezas de la batería y después ellos no llegaron aquí a la casa de Bricour Manor, que era donde se refugiaban ellos llegaron, destruyeron las piezas y se fueron. Y donde se reunieron por la noche al amanecer para atacar, todavía existe y es esta casa de aquí, que es un caserón. Pues aquí estuvieron metidos. Sale en la serie, sale, que es donde justo antes de hacer el asalto están como en una casa, en una granja, un tendejón, pues el tendejón es este de aquí. Que Sí que si hay una casa, que si Inner lo vemos no está Yard muy of lejos, Brecourt
a 1 kilómetro como mucho de la batería alemana. Lo que pasa que en esta noche todos los alemanes pues estaban cerrados en sus posiciones y no andaban por ahí. Es de noche, claro, no te puedes arriesgar a andar por ahí porque te pegan 4 tiros. Los que se arriesgaban pues a veces pillaban a los americanos y a veces no, claro, era una situación peliaguda, se puede decir. Dime. No, que encontré una casa que se llama Sí, Brencón Manor y es sí. un inner house, sí, sí. Ah, bueno, pues Pero mira, a lo la mejor, antes por espera, te voy a internet. poner la foto, va a tardar un poco, porque Espera, siempre porque yo no la tarda, veo. hay un ¿Sé por qué? retardo, Sí, espera un pero la vas a momento que ver. yo minimice para verlo, porque yo no estoy viendo las fotos que tú pones. A ver, a Tarda un ver. poquitín, ¿eh? Sí, que nos disculpen los que nos están viendo, porque estamos aquí nosotros ya charlando y ahora mismo. Sí, esa es Brecur Manor, esa es la casa. Pues, Y esta es la que dices tú que pone que es sí, sí, un. inner yard. Sí. Pues mira, pues ahora es un. Pues mira, bueno, los tíos han visto el negocio. Tontos no son. Han visto el negocio para el tema. Sí, dice por ahora que estoy leyendo el otro, sí, es Brother in Arms, se llamaba el juego, Brother in muy, Us, eso, justo, muy sí. recomendable. Pues sí, esa casa, pues mira, pues ahora, cuando estuve yo allí, vamos, simpáticos eran pocos, pero bueno, han visto el negocio, oye, No sé, pero solo sale ahí, después estoy buscando como para dormir, no me sale. y no te sale. Bueno, oye, el que esté interesado lo puede investigar, incluso yo mañana a lo mejor. A ver, yo no iría aquí a dormir, porque no es una zona, prefiero, hay otros sitios para ir a dormir y seguramente aquí pagas la primada por estar durmiendo ahí, que realmente aquí no hubo combates, no hubo nada. La línea de piezas estaba aquí. Mira, para eso puedes ir aquí detrás, que es una batería que no conoce casi nadie y que es Holdy. Esta es Bricour Manor y aquí está la batería de Holdy, era otra batería del mismo regimiento, con cañones de 105 LFH-18, y este sitio, esta casa que hay aquí, esta sí que es una casa rural ahora. Cuando yo fui una vez era camping, ahora es casa rural y el hombre ha arreglado, aquí estaban los cañones, el hombre ha arreglado algún pozo, ha puesto una caseta. Cuando entras por la puerta hay una caseta, estas típicas de centinela alemán, Ujú. esta que es de colorines con la bandera alemana, y bueno, ha tomado, bueno, lo tiene tal y es un tío muy simpático. Estuve hace años, no me alojé, pero estuve por allí. Y aquí lo mismo, había otra batería de cañones y hicieron lo mismo los famosos Brecur Manor, pero aquí otro grupo de 30 paracaidistas americanos que estaban mezclados de la 82 y de la 101 asaltaron esto y estuvieron 1 hora y media combatiendo hasta que uno con un bazooka le pegó por aquí a un almacén que tenían con la munición, reventó la munición y los alemanes se rindieron. Y lo curioso es que cuando los paracaidistas americanos toman esto, con los cañones que estaban apuntando a la playa, cogen uno de los cañones y apuntan a esto que está a 1 kilómetro más o menos, aquí que este es el pueblo de Saint-Marie-du-Mont, a la iglesia, que se ve desde muy lejos. Tú por aquí, si vas a esta carretera, vas directamente a Utah. Este pueblo salen muchísimas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, porque por aquí pasaban todos los vehículos que salían de Utah y sale esta iglesia, porque es muy grande. Es un pueblo muy bonito, recomiendo ir a verlo. Aquí tienen un museo, que es el Museo de la Resistencia Francesa, que es, vamos a decir que es un museo imaginario. Sí, sí, en Francia, en la zona sur, que estuve hace poco, en todos los pueblos Sí. hay museo de resistencia. Debe ser grandísima aquella resistencia. Sí, sí, bueno, era una resistencia, vamos, de uno o dos. Esa es la resistencia en toda Y muchos Francia. españoles. Sí, a ver, en el sur es más normal porque allí Sí, sí, hubo sí. muchos españoles y hubo unos 20.000, dicen, o unos 15.000 españoles que montaron un poco la resistencia junto con franceses, pero en el norte hubo cuatro, hombre, alguno hubo, Hubo ¿eh? alguno porque yo leí un Mm, libro sobre, era como bueno, de españoles, bueno, en el sí. exilio o algo así, y en la zona de la Bretaña sí que había españoles incluso. Mm. Pero bueno, que el Resistencia Pero fue bueno, sí, sí, que resistente. no para tanto eh, museo, sí. no, tienen más museos que resistentes Sí, hubo sí. realmente. Pues bueno, aquí en esta iglesia, aquí pasó lo mismo son cosas estas curiosas. Aquí cayó otro tío y quedó colgado del campanario, pero este tío escaló con el paracaídas y se metió en el campanario, él solo. Se le unió otro paracaidista que cayó por ahí, se metió en la iglesia y lo encontró arriba y estaban arriba en el campanario de la iglesia. Y desde arriba se dedicaron con el fusil a pegar tiros, mataron a 2 alemanes que estaban aquí con un coche, estaban aquí, porque esto de aquí era el cuartel general alemán, lo mismo, aquí había una compañía alemana y ellos estuvieron pegando tiros desde arriba, y los americanos que estaban aquí en Holdy vieron la torre de la iglesia y como las órdenes eran que las torres de las iglesias había que volarlas para que no se colocaran allí Ah, observadores, Salvador Artillero, ¿no? vieron
que aquí arriba había unos tíos disparando y pensaron que eran alemanes, cogieron uno de los cañones, con chorra además para manejarlo, lo apuntaron y pegaron un pepinazo a la torre de la iglesia. Estos dos salvaron el pellejo de casualidad y bueno, salvaron la vida. Ellos pensaban que les estaban disparando los alemanes y realmente les habían disparado los americanos. Son estas cosas que pasan en la guerra, que bueno, que son historias ahora curiosas que uno cuenta y ya está. Pero bueno, yo creo que con esto ya no cuento más historias porque bueno, ya veis por aquí hay de todos. Sí, pongo aquí, me puedo morir yo aquí. Voy a dejar de compartir ahora, si te parece, y ponemos unas fotos. Las fotos que tenemos ahí un poco las vamos comentando entre los dos. Eso es, y ya está, porque ya son las 12:30, Francisco. Sí. Que esto... Ya vamos ahí Sí, fuera de tiempo. Quiero hacerlos de 2 horas y nunca lo estoy consiguiendo en algunos, pocos. Sí, no, es que bueno, yo hablo mucho también. Pero este está siendo muy entretenido y está gustando mucho a la gente, ¿eh? Sí, bueno, oye, me alegro también que compren el libro. Mira, aprovecho para hacerme propaganda. Está ahora mismo justo el libro, Utah y Omaha, una guía de viaje del día D, de HRM Ediciones, de David Díaz Cabo. Tenéis un enlace de compra en la descripción del programa, o si no, en vuestra librería favorita lo pedís y os lo mandan. A mí a casa me llegará 1 o 2 euros por cada libro, pero bueno, ya con eso pues puedo irme a Normandía. Puedo pagar la gasolina hasta la frontera de Francia, poco más. Sí, con el precio que está. Por eso te digo. Pero bueno, las cosas son así. No, pero a ver, cuando leemos, o sea, los que escribimos libros, por un lado, bueno, que nos paguen unas vacaciones por lo menos, ¿no? Sí, igual que este canal. Pero la ilusión también que nos lean, que alguien vaya de viaje, ¿no? Sí, hombre, a ver, allí. Nosotros, a ver, yo lo digo en broma, nosotros no hacemos libros para ganar dinero, ni tú, ni yo, ni la mayoría de escritores o aficionados. Más bien, yo no me considero escritor, soy un juntaletras, pero lo hacemos porque alguien lo lea y porque muchas veces porque quede algo nuestro cuando no estemos aquí ya. Y bueno, si a alguien le interesa estos friquismos, pues mira, no me quedan solo para mí en mi casa, y si a alguien más pues le gusta, pues ahí lo tiene. Y al que no le guste, pues ya está. Tampoco que lo compre y después que lo... Ahí está, listo, no pasa nada. Yo como... A mí lo que me encanta es la gente David, que tenga un libro sin leerlo. Dime. Me encanta. Sí. No, iba a decir que cualquiera que tenga dudas y no sé qué, pues me pregunta por el Twitter cuando quiera y yo cuando puedo respondo. David_Writer, ¿no? Eso es, Díaz_Writer. Ahí está. Voy a compartir las fotos y las vamos viendo ahora rápido, si quieres, porque tienen que ver, son fotos que tienen que ver con lo que he dicho. No sé si las estás viendo ya. Está llegando. Una que salen unos paracaidistas ahí, en un muro. Sí. No sé, ¿la ves ya? Pues bueno, pues aquí se ve bien la equipación y todo, está perfectamente. Eso, pues la puse por eso, porque son gente de la 82, no me acuerdo en qué pueblo era, es cerca de San Mary Eglis donde estaban estos, y bueno, vemos un poco la equipación de ellos, que era bastante parecida a la moderna. En el uniforme se basaron para hacer el americano, el de Vietnam, los norteamericanos, por ejemplo. Vamos a pasar aquí a ver un momento. Eso, espera, ¿qué tienen como A ver, esto lo iba a explicar. Estos son, vamos a ver si puedo aumentarlo. Aquí está, se ve muy mal. Tienen camuflaje. Antigua, van de camuflaje. Estos son los Pathfinder. Vale. Son parte de un equipo de los Pathfinder, de los exploradores que se lanzaban a las 12:15 de la noche. Y esta gente llevaba el uniforme normal, pero esta gente se pintaron los uniformes de camuflaje. Son los únicos que se pintaron los uniformes, los Pathfinder. La infantería normal no tenía esa libertad para hacerlo. Podemos ver caras ennegrecidas de corcho. Estos delante son los pilotos del avión, de los aviones, de los C-47. Vemos aquí los C-47 con las rayitas blancas y negras que vemos que tampoco son perfectas, estaban ahí un poco a brocha, no pensemos que eran como una maqueta. Y ellos pintaron los uniformes y las caras se ennegrecieron. Esta gente, bueno, era bastante peligroso el negocio al que se lanzaron. Aquí tenemos, estos son paracaidistas alemanes, para que veamos un poco la diferencia, del 6º regimiento. Estos son contra los que se enfrentaron ellos. Lo que es interesante, ese abrigo que llevan, cuando saltaban, se convertía en una especie de bermudas. Efectivamente, clips. Sí. Lo copiaron los británicos también y los rusos. Justo. Sin embargo, los americanos no. Los americanos diseñaron el uniforme ese que realmente se parece a los uniformes modernos. Aquí tienes a McNeice, que aquí lo pone, no sé qué, sargento Fieschi, aquí no sé qué McNeice la dedicó el otro, de los 13 sucios. Y aquí están, McNeice es este tío de aquí,
el que no tiene casco. Este de aquí murió el día 9 de junio, si no me equivoco. Tiene un nombre en plan polaco. No me acuerdo ahora del nombre del tío. Todavía tiene familia viva, porque yo como sigo un poco lo de Normandía, y este año han puesto una foto familiares suyos de él en, no sé, en Facebook o Instagram o por ahí. Han puesto, de él, de la tumba de él en Normandía, y han ido a verla y le han puesto flores y le han puesto una bandera y tal. Y bueno, ves que se están pintando, en realidad la pintura es negra y blanca. Y esta pintura la sacaron ellos están al lado del avión, y la pintura la cogieron de las rayas blancas y negras de los aviones. Pues como estaba fresca, la acababan de pintar, porque las rayas esas las pintaron ese día, no las pintaron una semana antes. Pues se pusieron tal, mira, como llevan en el casco la de zapadores, bueno, de engineers, ¿no? Engineers, claro, Sí. ellos eran zapadores. Pues fueron un grupo de 30 tíos los que se cortaron el pelo a lo mohicano y se pintaron la cara así. No hubo más. Bueno, mira, aquí estoy yo, este de aquí soy yo, por si alguien, me verán con unos amigos. Al británico, ¿no? Hombre, claro, yo cuando voy a estas cosas y me he visto, yo voy como hay que ir. Y si quiere a lo mohicano se va. Era para enseñar. Es lo malo que después tarda en crecer. Bueno, a ver, lo que tarda en recuperarse el cuerpo, como todo. Como después de comerse un chuletón. Todo hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y bien, no se hace. Simplemente la puse, es uno de los viajes que hice yo, que algunos los he hecho en el día 6 de junio, cuando he ido aquí con unos amigos, les doy un recuerdo de aquí para ellos. No voy a decir los nombres porque a lo mejor quieren quedar en anonimato, y fuimos de británicos ese año, y yo he participado en las recreaciones históricas que se hacen allí y tal. He ido, pues no sé, 3 años vestido, y otros viajes ya no he ido en las fechas del desembarco, pero bueno, son donde más veteranos puedes ver, y ellos siempre les hace mucha gracia ver gente vestida como iban ellos en esa época. Aquí iba de británico, pero esto era para que viéramos cómo es un C-47 por dentro y cómo son los asientos. Estos de metal, y son una especie de bacenillas, ¿sí?, que en realidad era para que el paracaídas medio pudieras apoyarlo ahí y medio encajar un poco ahí todo lo que llevabas. Sí, bueno, el paracaídas iría en la parte de atrás, que es como un banco de madera. Efectivamente. Y el culo iría en el otro lado para que no se moviese, sí. Eso es. Esto es de metal, ¿eh? No es de madera nada. Es un metal, sí. Es de metal entero. Eso, el C-47. Uy, eso son las botas, ahí no hay nada que ver. Vamos a pasar aquí. Esto es uno de verdad, para que se vea cómo lleva más atestado que lo que pasa de aquí es un bazooka. Y vemos que aquí llevan la cara pintada, pero no son Pathfinder. Los uniformes no se pintaba con corcho las caras y ya está. Este es el jefe de salto habitualmente, que es el que ordena el salto de los paracaidistas. Y estos son los deplanadores, que aquí los tenemos como llevan el uniforme normal de la infantería americana. Son del 82 aerotransportada. Vemos que el casco, las botas, todos son como la infantería. Botas no, polainas. Sí, claro, bota con polaina, porque la bota va debajo y la polaina encima. Es una bota corta, zapato, porque estos no llevan el equipo. Esto es el equipo de la infantería normal. Sí. Aquí hay un tío con el bazooka, los Garand, y bueno, vemos los planadores que son Horsa, británicos. Mira el círculo de la RAF y las rayitas blancas y negras de las bandas de invasión. Y se ven pintadas a brochazos. Sí, claro, está pintado a brochazo. Esto no estaba hecho a pistola ni nada de nada. Y aquí está pues el sargento americano que está pasando revista a estos muchachos, pues este es de los que pilotan los planeadores, que lleva también pues otro tipo de ropa. Bueno, este es el Horsa que os he señalado antes, que está en el Prado, a 300 metros es donde se estrelló el general Pratt, y hay muchas fotos que siempre dicen que esta foto es del avión donde iba el general. No, el general iba en un Waco, y esto es un Horsa que es verdad que aterrizó allí con americanos a bordo. Pero ese no tiene pinta de un gran golpe, ¿no? No, este seguramente salvaron la vida. Se dio contra el seto y ahí quedó, pero salvaron la vida a todos. No tiene pinta que les pasara nada. Esto es la batería de San Markov como está hoy en día, que está aquí, es cañón Skoda está dentro y el techo está derrumbado encima de ello. Esta batería estuvo disparando hasta el 12 de junio contra los barcos. Estuvo duelos con el Nevada, el Texas y el otro acorazado de la zona, se me ha olvidado ahora. Y el techo no fue en combate. Esto, cuando toman la batería los americanos, meten un polvorín aquí dentro, y un tío se le ocurre fumar dentro del polvorín. Madre mía, debía ser ruso. Ya ves que ahora en los de Ucrania fuman los rusos, que siempre dicen que estas cosas son de fumar. Bueno, lo que fuera, era una broma. Fumando ahí dentro, y voló el polvorín entero. Esta losa pesa 1.200 toneladas.
salió volando para arriba, dicen que unos 50 metros, volvió a caer abajo y quedó así encajada. En el búnker no puedes entrar, está tapiado, No, pero eso está en ruinas, ¿no? efectivamente lo tienen en el museo. Este es el otro cañón, pero antes de que, perdón, es el mismo cañón, pero antes de volar. Vemos que aquí están los americanos y este es el cañón y el búnker, antes de que lo usaran de polvorín y volara para arriba. Aquí David, vemos esa rugosidad que imita camuflaje, que no es Sí. camuflaje, está hecha en el hormigón, ¿no? Sí, esto cuando hacían el hormigón, ellos trazaban esto porque también ponían clavos para colgar las redes red, de ¿no? camuflaje y esto, ellos habían estudiado que esto, porque también estos búnkeres a veces iban pintados de colores, ves que aquí se ve colores, iba Sí, sí. parte de camuflaje y que esto ayudaba rompía las sombras, porque esto si te das cuenta hace sombras Sí. y entonces al hacer sombras no ves la forma de lejos, en teoría habían estudiado que te rompía toda la forma del búnker y que parecía pues árboles o veías como mucha sombra desde lejos. No sé si realmente funcionaba muy bien o no, pero es una cosa curiosa. Y aquí, mira, aquí hay uno pintado. Este es de la batería de Aceville. Este no es en el que entra el proyectil, este es el que os enseñé que tenía el cañón antiaéreo encima. Aquí está, las fotos de antes de la guerra, porque este es alemán, el tío, vamos, antes de la guerra, antes del desembarco, y vemos que está pintado como una casa. Tú lo ves desde lejos y esto era una casa. Muchos búnkeres de Normandía estaban decorados como Sí, y en la casas, playa graneros. de Golos, Juno había una, sí. Sí, hay muchas. En el libro mío tienes muchísimas casas que he marcado las coordenadas para el que quiera ir por allí las vea. Esto la puse simplemente porque esto es el Bocage, es de las pocas zonas de Normandía donde lo puedes ver y es cerca de la batería de Saint-Marcouf. Vemos la altura, que es como una señal más o menos de tráfico, 2 metros más o menos, y que el grosor es bastante, no es un seto de 30 centímetros, son setos de 1,5 metros más o menos. Es complicado pasar esto. Es curioso, cerca de la batería esta de Saint-Marcouf, en las carreteras alrededor se ve. Esto, bueno, lo puse porque esto es como ellos defendían el bocaje. Esto es un plano que hacen los americanos de una posición que toman en el bocaje y cada puntito es un tirador de los que hay aquí. Pues fijaros, estos son los prados, ver cómo se colocaban alrededor de los setos principales, con segundas líneas, como se puede ver aquí también, líneas intermedias para cogerte de enfilada. Por aquí, esto es un mare magnum. Imaginaros tomar todo esto de líneas de avance que venían de aquí. Esto es una compañía lo que hay aquí, son 100 tíos, no es un batallón gigante. Imagínate tomar todo esto. Era complicado la lucha en estos setos para unos y para otros. Esto es la granja Marmion que hemos visto antes, la de donde se suicida la gente. Sí, está yo pensando que es. Se suicidó en este edificio de aquí. No recuerdo si era esta habitación o esta esquina de aquí que no se ve. No me acuerdo. Pues esta es de una foto mía de cuando fui allí hace 17 años. Es del segundo viaje mío, creo. Y estaba abandonada. No vive nadie ahí. Ahora no sé lo que será de ella. Esta es la primera foto que se toma en... Está aquí también pronto que nos censuran el anuncio. Vale, pues la pasamos. La quitamos. Bueno, esa de ahí es en la granja Marmion. Es la primera foto que se toma. Es patético, pero eso sí. Ya, pues esa foto la toma el hombre ese que tenía la bandera en la mano y se la lleva para su casa. Es la primera foto de paracaidistas americanos en Normandía, es en la granja que hemos visto, en el patio de esa granja. Y a ver, este señor pues se llevó la bandera y en el año 80 y pico a ver, esas cosas te las quedabas, no eran propiedad eran tuyas. Se la tuvo en su casa y en el 80 y pico, ya siendo mayor, la entregó al Museo de la 101 Aerotransportada y lo tienen allí la foto. Esa que es, digamos, la primera bandera alemana que toman los americanos en Europa. Esto de aquí es Saint-Mère-Église y aquí tenemos el paracaidista con el muñeco, que realmente donde estaba era al otro lado del campanario. Sí. Y el paracaídas no era blanco, sino que sería de camuflaje, que es lo que llevaban ellos a lanzarse. Pero bueno, si lo ponen de camuflaje, pues se ve malamente. O sea que está bien. Esto es la entrada a la iglesia, que es una iglesia que es muy bonita. La reconstruyeron. Y este señor es el paracaidista que está ahí colgado. Era este John M. Steele, este señor él era de una escuadra de mortero, que están aquí antes del día D en una revista que hacen. Este era el jefe de la escuadra, que era un cabo primero, era Ray, no me acuerdo el nombre de estos dos. Este muere el 6 de junio, este tío muere el 7 de junio, este tío sobrevive y este hombre murió en las Ardenas, me parece que murió este hombre. De los que están aquí solo quedó vivo cuando acaba la Guerra Mundial él, y 2 mueren en el día del desembarco, vamos, en los 2 primeros días.
es algo bueno, cosas que ocurrían. Aquí estaban los cuatro pues muy felices, y este señor es lo que se queda colgando de allí, que se queda sordo y sale en la película del día más largo. Esto es dentro de la iglesia, Ah, mira, es una vidriera que modernizada. es la famosa vidriera donde que poca gente se fija, pero bueno, está el paracaidista que está colgado, el arcángel, no me acuerdo cómo se llama, que es el patrono de los paracaidistas americanos, y bueno, es curioso porque es una vidriera moderna, aunque parece que fuera gótica, pero ¿Es un no. arcángel o es una virgen? Este señor es Summers, el que asalta solo el objetivo W, que es YZ, es de las pocas fotos que encontré de él, y bueno, es él, es este hombre después de la guerra, cuando ya era teniente, pues este señor era el que asaltó todas aquellas casas y que Sí, sí, mató, que va solo. Sí, sí. el que Con iba los otros detrás, sí, sí. con los otros detrás, pues este señor era el sargento Summers. Esta iglesia es la de San Com. Esta es donde el paracaidista que queda del tal se descuelga, cae por el techo este de aquí rodando, cae al suelo, y es el que cogen los alemanes y acaba luchando con los rusos. Es en esta iglesia, la de San Com du Mont. Esto es la esquina del hombre muerto, que esta foto es de hace muchos años. Ya ahora aquí tienen el carro de combate. Ya no está, no se tiene en el cañón. Este era un cañón de 88 milímetros, que si te acercabas a verlo, leías la culata y ponía Trubia 1952. Era un 88 fabricado en España, que yo hablé con los del museo y digo, ¿cómo tenéis ahí un? Digo, yo soy de, porque bueno, a ver, yo nací en Asturias, aunque viví muchos años fuera y ahora vuelvo a estar aquí, pero bueno, Trubia la he visitado unas cuantas veces por mi antiguo trabajo. No, Y está en Oviedo. Sí, eso es, está en Oviedo. Y la fábrica, pues yo he estado dentro bastantes veces por temas laborales míos. Y le pregunté y me decía, hombre, es que los 88 ya no se encuentran y estos españoles están a buen precio en las chatarrerías de allí y los traían de España, de los que nosotros habíamos mandado a las chatarrerías, pues están llenos de ellos Bueno, habrá que hacer una colecta, comprar uno. Sí, ahora ya no sé si queda alguno porque yo creo que se lo han llevado todos los europeos y en España sí, ya no. Seguro. Somos tan tontos que no queda ninguno para enseñar. Alguno hay, pero muy pocos. Esta es una foto de la época y este es el Stuart. Esta es la misma casa y este es el carro de combate ahí destruido, y por aquí la carretera nacional por donde pasaban toda la gente que venía, y aquí dentro en teoría está el conductor muerto y el jefe de carro ahí dentro. Yo no lo veo, pero la foto decían que seguía ahí dentro cuando se tomó esta imagen. Hay gente que dice que se ve esto de aquí, que es el agujero, y hay gente pues que discute que si es de un Panzerfaust, que si es de un Bazooka, del Panzerrek. Yo no soy tan fino, ni yo ni nadie, es imposible que tú puedas saber si es de uno o de otro con esta foto, por mucho que lo aumentes, vamos. Pero bueno, hay gente que tiene unas discusiones montadas hablo ingleses, vamos, norteamericanos, no españoles, que la mitad de los españoles no sabían ni de esta historia. Es curioso, la gente a veces se entretiene en tal. Esto de aquí es Chef Dupont, donde aterrizó el planeador en este prado cuando llegan los alemanes y sacan un cañón contra carro, lo ponen en el puente. La imagen es del 44 y aquí es donde estaba, en esta zona de aquí es donde estaba el pozo de tirador del general Gavin. Pues esto era la zona, pero estaría más inundada. Esto es Chef Dupont, uno de mis viajes, que se había desbordado el río Merderet y mira cómo estaba. En teoría habría menos agua el día 6 de junio, pero bueno. Con inundaciones y tal. Así. Quiero decir que así andaría. Vamos a ver, este es de Gloper, que es el que le dieron la medalla de honor, que muere de rodillas después de 3 disparos con el Bar, el que era el soldado de la 82. Pues este hombre obviamente, le dieron la medalla de honor del Congreso, él obviamente no lo supo, ya murió el día 12, me parece que es. Esto de aquí es Brecur Manor hace años, y esto es la línea de los árboles. Me metí en el Prado y estuve por aquí, pero no queda nada. Hay árboles y ya no quedan los pozos ni nada, porque todo esto era obra de campaña, ya no queda nada, pero es donde estaban los cañones de Brecur Manor ahí. Esto de aquí es la otra batería, la de Holdy, y esta es la pieza con la que disparan al campanario, donde casi le matan a los 2 paracaidistas americanos ellos mismos. Obviamente antes disparó, vemos que estaba hecho en tierra, no había ninguna fortificación, había 4 cañones como este es un LFH-18, y vemos aquí un refugio que han hecho para meter la munición. Es una batería un poco de campaña,
En plan, Sí, bueno, para evitar a lo mejor que un poco eso de es. fragmento le dé o algo así. Sí. Efectivamente, no es una fortificación fija, digamos. La de Brecur, bueno, esto es el mismo lugar, Holdy, que hoy en día es una casa rural, que la usaron como para hospital. Por ejemplo, este tío que está aquí es alemán, el que está aquí de espaldas. Y este de aquí también es alemán. Aquí trata, y aquí otro alemán, fijaros Hombre, en este la... se nota que es que la uniformidad de fin de guerra porque las botas ya son cortas, Claro, en vez de la bota de cuero alta que era más cara. este de aquí también es alemán. Aquí atendieron alemanes y americanos, Mm. los tíos. Aquí hay un Sí, sanitario aquí uno con la americano. gorra también alemana. ¿Sí? Eso es. Esto es un puente que hay en Carentá, no lo he comentado antes y no lo cuento ahora, está en el libro. Esto es la carretera de los 4 puentes por donde vino el coronel Cole. Tal, aquí tenéis un jeep de estos que se pueden alquilar en Normandía con conductor, no te lo dejan a ti. Y bueno, también hay gente coleccionistas que andan por allí con ellos. Y estos son los 4 puentes y estas son las inundaciones que había el 6 de junio. Fijaros cómo estaban los campos. Y esto es la carretera con los puentes, el puente 3, el puente 4. Esto es Carentán y donde él asalta la granja es esta zona de aquí, donde Cole asalta la granja. Faltan otros 2 puentes, que es el 2 y el 1 que estaría aquí, y aquí estaría la esquina del Hombre Muerto. Esta es la carretera 13 hacia Carentán. Y ellos tuvieron que avanzar por aquí porque obviamente por aquí y por aquí esto era todo barro y inundaciones. Tenías que avanzar pues al lado de la carretera. 20 metros a un lado, 20 metros al otro. Aquí está el río Doube también, que te impide pasar, y fueron luchando todo esto de aquí. Esto es la entrada de Carentán y la granja de Ignouf está aquí. Él empezó el asalto a la bayoneta, es donde estoy yo, desde donde está sacada la foto, que es cerca de donde está la señal, vamos al lado de la señal. No sé si seguirá ahí la señal, están las coordenadas en el libro o exactas, que la gente lo puede mirar, porque estas fotos hoy han pasado años y como todo pueden cambiar cosas. La granja está aquí, mira, se ve aquí, perdón. Esta es la granja. Pues el asalto, estos 200 metros a pelo para allá, Sí. obviamente no había carretera, era prados. Aquí está, esto es Angovilo Plain, esto es la iglesia donde los Las dos iglesias, la alemanes... verdad que son todas muy parecidas, ¿eh? Sí, son todas muy similares, las hicieron todas, yo creo que son todas más o menos del siglo XVII, por Mm. ahí, tienen esas hechuras, y aquí arriba estaban los observadores alemanes y aquí abajo estaban los sanitarios atendiendo a la gente, y es la iglesia donde están los bancos todavía con sangre. Hay un agujero de mortero en el techo de la iglesia, pero está por el otro lado, de un mortero alemán, y han dejado el agujero también. Esto es la casa donde estableció el cuartel general Taylor, que mira, los dueños tienen Sí, sí. puesto el emblema de la 101, y una de estas habitaciones donde estaba durmiendo el Pathfinder aquel que fue allí a descansar la noche, en plan spa. Esto seguro que hicieron negocio. Eso sí, eso se hicieron negocio fijo. Y este es el castillo de la Colombiere, que os decía que esto había sido un hospital de campaña, que lo bombardearon los alemanes y tenía las cruces puestas y todo eso. Pero bueno, con una curiosidad. No sé, pues mira, otra vez el planeador. Este es el cuartel general del coronel Singh de la 101. Desde aquí salió a ver los caballos y a darse el paseo con el jeep, aquí donde tal. Aquí lo tenéis a él, este es el paisano, en la puerta de esa casa, es una foto que le sacaron. Bueno, paisano, sería un tío de 40 y pocos años, no era tal, vamos. Paisano soy yo ya, como le saco un montón de años ya a este hombre, ¿no? Yo no, yo soy como él. Tú eres un chaval Ah, todavía, todavía no, unos pero bueno, chavales, ya estamos unos ahí. chavaletes ya. Acabando. Eso, y esta es la granja donde estaba el francotirador que estaba aquí arriba. El francotirador estaba ahí arriba, me parece, creo que sí. Y ese es uno de los agujeros, bueno, está las coordenadas. Sí, me parece que sí que era aquí arriba. Y desde aquí mató, pero no fue desde este ángulo, fue desde otro ángulo que es para el otro lado, porque a ver, yo la foto no me pude meter. En aquella época que yo fui aquí y hice estas fotos, no, esto era particular y no te dejaban entrar por el otro lado, y esto está hecho desde una carretera de la parte de atrás. Hoy en día esto ya digo que es una casa rural, si no lo han cerrado con la pandemia, y no es un mal sitio para alojarse. Conozco gente que ha ido allí y me han dicho que está bien. Y este es el señor que mata al francotirador ahí arriba, que era un teniente, y muere eso el día 7 o 8. Y creo que terminé con las fotos, dejo de compartir, y con esto hemos terminado la historia. No sé si ya me ves tú a mí, Francisco, solo. Ya te veo. Espera, ahora voy a poner aquí los dos, que se vea tu libro también, la gente que lo Vale. vea. Utah y Omaha, una guía de viaje el día de... El que lo Sí. quiera comprar tiene enlace de compra aquí en la descripción del programa o en cualquier librería. También en HRM Bookstore, que es donde Sí, vende HRM, también se puede conseguir. sí.
podían comprar el tuyo y el mío a la vez, pero el mío por ahora no lo hay, por tanto que No lo hay centren en el todavía. tuyo. Bueno, pues ahí está. Y si no, pues entran en mi página web y tal, y tengo también libros que vendo yo solo por Sí, Amazon. después tienes más libros que podemos un día Eso hablar es. de ellos porque tienes de la artillería de costa española, Ah, pues sí, tienes sí, uno sí. de los vehículos militares españoles, ¿no? Sí, sí, también. Mira, un día sí que hacemos un programa de esos libros así que son raros y lo hacemos uno de todos. Hablo un poco de ellos y si a alguien le interesa No, el no, tema, no, pues mira, hacemos mm. uno de artillería de Ah, bueno, costa. como quieras. O incluso Mira, tenía ganas de contigo, ya te lo sí, dije alguna vez, pero ya te voy a dime. coger la mano, no sé, la fecha es lo problema, de Sí. hacerlo sobre la artillería, Mm. basándose un poco en la guerra de Ucrania, todo el Ah, sistema bueno, de bien, artillería, porque sí. es tu especialidad, Sí, un poco cómo funciona la artillería, el cálculo, la sí, no, contrabatería. no hay problema, lo hacemos un día, tú me dices No, ese sí que lo cuando dices de quieras memoria, y lo ya tengo yo está. claro. Sí, no, actualmente de memoria hago todas estas Por cosas, eso, por eso. pero ese te digo de más memoria todavía, Eso, eso. ese no tengo problema. Sí, sí, no, cuando quieras, hablamos y cuando quieras. Y bueno, yo no sé si tienes por ahí alguna pregunta de Sí, alguien hay preguntas por ahí. A ver, si quieres a ver si hacer puedo alguna que tirar sea para atrás. curiosa, pero Hay nos una que estamos dicen pasando ya que si hoy. fue el último gran ataque Sí. con paracaidistas de la guerra. Bueno, hubo Mm, uno en Guam, en Guam no, en la isla esta de Filipinas, que tengo yo en Cavite. Saltaron paracaidistas. Fue un poco, más o menos por ahí, esta fecha, un poco después. Y después ya nos vamos a Gran Asalto. Hablar un poco en Rhodesia, en el IFNI español. Pero no hubo muchos más. En Dien Bien Phu, no. ¿Sí? No, pero a ver, en la Segunda Guerra Mundial todavía hay más asaltos Ah, bueno, paracaidistas. está el cruce del Ring, sí, sí, sí. Claro, hombre, tienes. Sí, sí. Lo único, esta La operación Bar City, que se me olvidó. es la última operación paracaidista Sí, sí. que se hace de noche, porque se dan cuenta que fue un desastre organizativo y las demás operaciones paracaidistas ya las hacen todas de día. No hacen saltos ya nocturnos. Y después paracaidistas, pues Quizá Market Garden también, sí, sí. se hace Market Garden, pero Sí, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a gran escala ya no hay ninguna. Se sustituyen por el helicóptero, las helitransportadas y tal, y sí hay operaciones paraquistas, pero de pequeña escala, no lanzar divisiones enteras como esta. Eso ya no vuelve a pasar. yo creo que en la guerra del Golfo Hmm. o en la guerra de Irak No, ha saltaron a habido 101 muchas. y con bastantes tropas, pero ya estaba tomado el terreno, me parece. Sí, bueno, seguro no, pero salto en combate y tal, ha habido saltos en combate, pero me refiero que son como mucho lanzar una compañía, un batallón, pero no Mm, lanzar la división entera en una noche ahí a pelo, no se ha vuelto a hacer eso. no. Ni los rusos han hecho eso así, se hacen operaciones más pequeñas, pero a esta escala ya no se han vuelto a hacer. Mm, Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial me refiero. sí, sí. Después preguntaban del camuflaje, ¿no? Porque estábamos viendo esos soldados americanos Sí, que se habían hecho camuflaje y decían claro, hablaban de que las Waffen SS ya tenían el camuflaje. En esta sí, época incluso unidades de la Wehrmacht me suena que ya tenían. Pero sí. yo, si no recuerdo mal, los primeros que usaron el camuflaje fueron los italianos, porque de hecho los alemanes llamaban la tela italiana, me parece. Bueno, en parte usaron la italiana, sí, pero tenían la suya propia. La usaron Mm, cuando se les fue acabando el material. En el 44 encuentras SS aquí en Normandía, bueno, cuando vienen con los refuerzos los encuentras con tela italiana. Pero bueno, los americanos mismos introdujeron en una división de pruebas un camuflaje en plan pato, como el que se usaba los marines en el Pacífico en el casco, sí. lo hicieron entero y lo dejaron de usar porque la gente lo confundía con el de las SS y les disparaban. Sí, Y claro. entonces, Es lo que decían justo en el chat. eso es, y siguieron con el verde. No me acuerdo ahora qué división era, no recuerdo a cuál se lo dieron, no sé si a la 90 o, bueno, no me acuerdo. Se puede buscar, hay unas maquetas incluso de unos dibujos de Ron Bolstad, en unas maquetas de dragón que te viene y te dice la división que es. Yo las tengo hechas, esas maquetas, Mm, pero a ver, no me acuerdo ahora el nombre. Pero sí, sí, se usó el camuflaje. Pero bueno, los alemanes fueron los que más usaron el camuflaje en la Segunda Guerra Mundial y los británicos en los paracaidistas, claro. sí. Desde tu perspectiva, ¿crees que el desembarco de Normandía podría ser sido detenido por los alemanes? Sí, sí podría haber sido. Tuvieron suerte.
Todo influye, la suerte también influye. Y esta gente lo había preparado muy, muy bien, pero no puedes preparar todo al 100% y como siempre se dice, cuando estás en el... Ya hemos visto aquí el desastre organizativo que fueron los paracaidistas y al final pues les salió bien porque les salió bien. Sí, sí podrían haberse ido atrás, ¿eh? También los alemanes pues tenían lo que tenían en esa zona y sobre todo el poder aéreo es el que y esos días de buen tiempo que permitieron a la aviación a la aviación actuar sobre los alemanes y cortar todos los refuerzos. La aviación le sirvió de mucho aquí a los americanos. Preguntaba antes David Nivas, Sí, que es también un colaborador habitual. O sea, mm, no, el colaborador habitual no, es parte de la casa, es sí, el segundo de la casa. sí. Eh, Ujú. el tema de que las tropas alemanas que había en Normandía, no se suele decir, pero eran o gente muy mayor, gente joven Mm, casi tal, y después ya sí, le añadí yo que eran tropas mucho también extranjeras, ¿no? Porque bueno, son sí. tropas de guarnición y tropas de descanso, ¿no? Que estaban en la zona recuperándose del No, frente bueno, ruso, de ¿no? descanso no. Ahí había divisiones que eran, digamos, divisiones de segunda línea, que eran eso, con gente o muy joven que acababa de llegar y tal, o gente mayor con problemas médicos que los habían metido en las unidades. Eran gente de unos 40 años y gente a lo mejor de 18. No había tantos extranjeros, eran algunos, cada división tenía un regimiento de tropas OST, de tropas del este, georgianos, rusos, iba a decir ucranianos, pero en aquella época los ucranianos consideraban rusos a toda esa gente. Sobre todo era mucho georgiano y mucho ruso lo que tenían ahí metido. Alguna gente estuvo bien de esos. Y después había dos divisiones que eran gente competente, digamos gente joven, que era la 352 de infantería, que llegó unos días antes a la zona. La 91 esta transportada, tenía paraquistas y era la Luftlande, también estaba bien. Y después la 21 Panzer, que era una Panzer, digamos, de segunda fila, pero bueno, las tropas estaban bien entrenadas. Eran, digamos, un tercio eran tropas bien entrenadas y 2 tercios eran tropas de segunda fila. Pero para lo que ellos tenían que hacer, que era defender posiciones fijas en el terreno, las tropas de segunda fila te sobraban, no necesitabas nada más. La cuestión es que, claro, cuando los sacas de las fortificaciones, esa gente ya es incapaz de realizar ataques, contraataques. Bueno, en general, hubo gente que sí pudo hacerlo. Mm. Y bueno, esto ya es que ya sería para otro programa ya, y ya nos estamos Sí. alargando mucho, porque dice aquí David, y tienes razón, que me había dicho Sí. yo la autonorma de las 2 horas y lo estoy incumpliendo porque no. Bueno, son la una, llevamos 3 horas Por aquí eso, por ya. eso. Pues, ¿qué más? Nada, si alguna pregunta quedas Sí, por ahí curiosa, que sea dice rara, la de que no. David, lo de, eso, si se podía haber Yo detenido, yo tampoco lo creo sé que al todo, final pero bueno. se podía haber detenido la teoría de Rommel, ¿no? De mandar justo en la cabeza de playa, ¿no? Llegar, Yo creo atacar que cuando no habían salido a la sí, playa, pero... la teoría, lo explico rápido. Rusted pensaba que si desembarcaba alguien, había que aguantar en las playas y dejarles pasar hacia adelante. Y ahí contraatacarles cuando estuvieran a 20 kilómetros en el interior de la costa, lejos del apoyo naval, contraatacarles con tropas Panzer. Rommel pensaba que había que lanzar a los Panzer hacia las playas y aguantar en las playas directamente. El problema de la teoría de Rommel es que en las playas con el apoyo naval que tenían los aliados, que es lo que pasó, en cuanto te arrimabas a la costa, te fundían los buques. La teoría de Rommel ahí no funcionaba. Quizá la de Rusted hubiera sido mejor, pero al final la de Rusted, que pueden haberlo usado, no funcionó porque no tenías las unidades acorazadas para, para lanzarlas allí, porque no llegaron, te las destruyeron con el poder aéreo. Bueno, llegaron muchas cosas, ¿eh? No vamos a hablar aquí de la batalla Normandía porque nos No, daría, no, 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 claro, claro. Y ahí la gente está, me está pero preguntando de otras batallas que no son de Normandía, por eso, lo tanto, claro, que vamos no quiero decir que a ir sería acortando. extenderme a la batalla Normandía y claro, tiene muchas variables, pero hablo muy, muy, muy en general para que entendáis así en general, el que sepa de qué va el tema ya sabe de qué estoy hablando y el que no, pues muy en general cómo fueron las tácticas de los dos generales alemanes. Mm. Yo creo que hubiera funcionado mejor la de Rusted si hubieran conseguido que el poder aéreo no les machacara, pero no lo consiguieron.
Claro, aquí, por ejemplo, David dice, claro, si estuviesen luchando contra las tropas del Frente Oriental, pues serían distintos, las alemanas, ¿no? Que estaban más bregadas. Pero bueno, al final la potencia de fuego, ¿no? En la costa, de los barcos, complicaba mucho la defensa también. Pues Sí, en el sí, fondo era alejarse, ¿no? También de la playa por eso, ¿no? Para evitar ser claro. atacados por la artillería naval, ¿no? Efectivamente, por eso también cuando salen fuera de la artillería naval es cuando los alemanes montan sus líneas de defensa Claro. y tienes ahí la batalla de Normandía que está casi 2 meses y medio ahí. Sí, sí, la bolsa de Falaise y todo eso por ahí. Sí, bueno, me preguntaba por ahí uno que lo estoy leyendo ahora, perdón que no sé el nombre porque acaba de pasarse, que si fui a una batería que descubrieron en un Eso iba bolso. a Sí, preguntar yo. es verdad, existe esa batería, ahora es un museo, está bien, y es verdad que estaba tapada el Prado. Yo fui antes de, bueno, no es porque yo fuera nadie, fui antes de que la descubriera el hombre, porque estaba en los mapas que yo tenía, mapas americanos y tal, existía. Mucha gente que estudiamos esto sabíamos que estaban allí esas baterías. Lo que pasa es que tú ibas allí y veías un Prado, y dices, bueno, sabes que está ahí, porque yo lo busqué con fotos aéreas de la guerra y sabías que estaba allí debajo, pero obviamente no se veía. Y otro año que fui, me encontré un señor allí picando y excavando, y era el inglés este que me contó la historia esa de que había comprado él obviamente, él no era un gran aficionado a Normandía, conocía mucho, pero no era un máquina, digamos, como, iba a decir como yo, no, yo tampoco que sea un máquina, pero bueno, como otra gente que es muy friki. Este hombre no era tanto, pero bueno, se compró el terreno y montó ahí el museo, y es un tío muy aficionado y son buena gente los que lo llevan. Ellos, digamos, descubrieron el sitio. El lugar sí se sabía que allí estaba. Lo que pasa que él, es verdad que encontró, a él le sirvió encontrar ese mapa en el bolsillo ese de una guerrera, un pantalón que compró de segunda mano de la guerra, pues le sirvió para descubrirlo él. Pero otra gente sabíamos que allí había una batería allí enterrada, porque los mapas alemanes te marcaban el punto exacto donde estaba, ¿no? Sí. Y estaban disponibles hace años ya. Él cuando No negoció el precio disponibles. dijo que va a plantar ahí unos tomates. Es que el precio sí, él lo negoció engañando al paisano Claro. del terreno, que el paisano del terreno parece que no sabía que allí estaba la batería. El paisano era un heredero de alguien y los que habían tapado la batería eran los anteriores, y aquel no sabía mucho, que tampoco es que tenga nada. Hoy en día no se la venderían, vamos, montaría el paisano seguro allí el museo. Claro, justo, sí. Pero el museo está bien, ¿eh? Es un museo que lo ha hecho lo mismo, es un coleccionista privado y está bien, merece la pena verlo. Hay otra batería al lado, que esa sí estaba descubierta y está allí en unos prados que no se puede entrar a ver, pero bueno, yo sí me colé allí, pero bueno, yo las cosas, en los sitios donde yo me colé, no recomiendo que los demás se cuelen, a ver si me entendéis. Una cosa es que yo todos esos puntitos he entrado en todo, bueno, a ver, los que son casas no, pero lo que está en prados y cosas así, yo he entrado en todos. Pero no recomiendo a nadie, a ver, que haga lo que hice yo, oye, que cada uno, y menos ahora. Yo fui hace muchos años que aquello era otro mundo y podías visitar, ahora vas allí y te salen con una escopeta, oye, que hay que tener cuidado. Sí, sí. Pues nada, David, yo creo que podemos finalizar ya el programa Pues sí. y que vuelvas cuando quieras a hablar juntos Sí, sí. de tus viajes reales, ¿no? Y también virtuales, porque Sí, tienes también una página web, ¿no? O colaboras en una de sí. la Guerra Fría y tienes Es un mapa verdad, de sí. puntos de la Guerra Fría, ¿no? Efectivamente, estoy ahora colaborando con dos personas que les gusta también esto, no para monetizar ni hacernos de oro ni nada, que se llama Lugares de la Guerra Fría, y si alguien quiere entrar, pues tenemos hechos 4 o 5 programas sobre cosas curiosas de la Guerra Fría. Entonces, pues con un mapa como he hecho yo hoy, pues por ejemplo hemos hecho uno sobre la central de Chernóbil, explicando un poco cómo era, cómo estaba, como he hecho yo hoy con esto de Normandía, y otro sobre las bases americanas en España, otro pues no me acuerdo, del muro de Berlín. Está curioso. Iremos poco a poco pues estoy haciendo algunos sobre los misiles nucleares y todo eso. Bueno, y si Iremos misiles añadiendo. nucleares, si quieres después repetirlo aquí, también, ¿eh? Bueno, pues, oye, lo hacemos también, pero bueno, a ver, ya después, lo repites después. eso te iba a decir. Es el de los misiles nucleares, uno ya está colgado. Y vamos a hacer pues cosas todo de la Guerra Fría para el que le guste esa época, y mucho en plan visual, con fotos y sobre todo mucho con mapas, viendo lugares curiosos, pues que habitualmente yo no he ido a verlos, claro, sí los de misiles nucleares en Rusia o sí los de misiles nucleares en Estados Unidos, que yo por desgracia no he podido ir a ninguno, ganas tendría. En Ucrania había uno que se podía visitar Sí, como un ese museo. por desgracia me lo han jodido los rusos, porque ese era un viaje que tenía yo previsto hacer en unos años, a visitar Stalingrado y acercarme a Ucrania a ver específicamente el silo ese, que era un museo. Es el único silo de misiles soviético de la Guerra Fría que
que es accesible en plan museo en Sí. Europa. Y me lo han fastidiado vivo, obviamente, porque a saber cómo está ahora eso, y bueno, como para ir ahí ahora de turista. No. En Estados Unidos hay 3 museos de silos de misiles nucleares que se pueden visitar. Yo no he estado en ellos, y si un día viajo a Estados Unidos, que espero que sí, pues mi idea es visitarlos. Ir a muchos sitios que tengo pensado en Estados Unidos, pero muchos sitios militares, porque ya sabéis que yo, cada uno, me gusta ver iglesias, me gusta ver museos de arte y cosas militares. Si Básicamente puede, coincidimos, lo único que a lo mejor yo tengo menos, sí, menos nivel de fijación. Yo a lo mejor bueno, veo un sí, poco, digo, está muy guapo, veo 5 fotos, pero sí. tú estás 2 horas. Sí, no, bueno, hay temas que me atraen más. Por ejemplo, yo he estado en Verdún, visitando Verdún, pues en Verdún estuve un día entero viéndolo, pero no le he echado, no he vuelto Mm. más. Me gustó y he visto muchos sitios y he estado por allí pateando por los campos aquellos, viendo trincheras y fortificaciones, pero no al nivel de De verlo todo. Normandía, justo. Aquí en Normandía, a ver, es un tema que a mí me entusiasma, igual que cuando estuve en las Ardenas, que también me gustó, y Market Garden también he visitado, no al nivel de Normandía, pero bueno, no tanto. Tampoco hay tantas cosas que ver allí, hay menos, es ver puntos en el terreno donde pasaron cosas, pero lo de Normandía pues sí está, y por ejemplo el libro este de las baterías de costa que he hecho de España ha sido el nivel de Normandía. He recorrido todas las baterías de costa, 395 baterías de costa de España, y en el libro están las coordenadas de las 395 baterías de costa, que son fortificaciones similares a Normandía y que mucha gente pues desconoce, que a veces las Pues tiene al nada, lado de su eso casa. tenemos que hacer un programa, ¿eh? Sí, sí, hacemos un programa un día que tengas tu tiempo, o Sí, me sí, llamas y y lo hablamos. hacemos Pues sin nada, problema. David, vamos a ir acabando porque Sí, se está haciendo vamos a tarde. cortar. Es Sí, que nos verdad estamos pasando que hoy, la la semana verdad, pasada hice Francisco. Nos muchos hemos programas pasado. y estaba muy cansado, estoy descansado, pero bueno, no vamos a alargar mucho más porque Sí, no, porque oye, la gente pues también tiene que dormir y tal, que bueno, pues la ven en diferido, pero nosotros son la 1:10 de la sí, mañana sí. ya, que estamos Y aquí. mañana hay que levantas a las 7 y poco. Efectivamente. Bueno, Pues si me dejas despedirme, sí, sí. simplemente darte las gracias a ti, Francisco, como siempre, y dar las gracias a los que nos han estado viendo y los que nos han escuchado, que me disculpen porque seguramente algún dato puedo haberme equivocado, como siempre, que oye, como digo yo no estoy leyendo nada, ni tengo un libro aquí delante, y voy hablando de memoria, todas estas cosas, y que tienen todas estas cosas y más en mis libros, que es donde está todo matizado. No mi memoria, cuando escribo pues lo hago de otra manera, no como cuando hablo. Está mejor lo que escribo que no lo que yo cuento. Y nada, muchas gracias y un placer como siempre, Francisco, estar aquí contigo. Pues nada, David, ya a ver cuándo vamos al café ahora que falta También, poco para ahora las que vacaciones en cuanto y acabe el tomamos el cole de café. los críos, quedamos. Pues muchas gracias, David. Y ahora voy a, bueno, un poco de marear a la gente con un poco de publicidad, que es Sí, importante para que ayuden un poco al mantenimiento del canal. Recordaros que si nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, iVoox, con escucha anticipada, y también en el canal YouTube. Los que nos apoyen en el canal de YouTube, hay varias categorías, al igual que en Patreon, y las más altas permiten participar en algún programa que voy a hacer trimestral con los colaboradores más habituales. No, colaboradores no, perdón, con los mecenas más habituales. Aquellas personas que contribuyen con las categorías más altas de Patreon y con la de Cónsul aquí en YouTube. Haré algún programa tipo charla, debate, tratar unos temas que hablemos entre los mecenas y yo, y agradecer así la ayuda que hacen a este canal de forma desinteresada. Todo está en abierto, todo es gratuito, pero hay personas que apoyan al canal desde 1 € en YouTube, en iVoox está a 1,40, para que sigamos contando historias y poder algún día, pues eso, organizar, ir a un viaje, grabar un directo en algún sitio. Voy a invertir en un pequeño dron para a lo mejor ir a un castillo, a un campo de batalla y haceros un vídeo allí para que lo veáis en ese caso en directo, no, pero a lo antes posible. Y espero que os guste nuestro proyecto de divulgación histórica, que va a ser siempre en abierto para todo el mundo. Y por eso agradezco mucho más a todos los mecenas por un acto totalmente desinteresado en apoyo a la divulgación histórica. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar
y trabajamos para darnos los mejores